Nueva clase. Bueno, ya sabéis que con el día de hoy comenzamos lo que sería la segunda etapa del curso. Hemos tenido esta primera... Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva clase. Bueno, ya sabéis que con el día de hoy comenzamos lo que sería la segunda etapa del curso. Hemos tenido esta primera etapa que podríamos definir un poco más intensa, donde hemos visto estos módulos para que tengáis las bases de esta segunda fase. Ya sabéis que es un poquito menos intensa y tenemos 2 eventos al mes. Ya sabéis que uno de ellos es lo que vamos a hacer hoy, que es lo que llamamos un poco la masterclass, que lo que va a consistir es en que yo os voy a proponer, normalmente vamos a ver sectores que sean interesantes para que podáis aprender de diferentes modelos de negocio, industrias, cómo se estudian diferentes compañías, de diferentes sectores, ¿vale? Entonces, eso es lo más habitual. Por ejemplo, hoy pues tengo aquí preparado empresas de restauración. Sí que es verdad que vimos durante el curso pues empresas de venta minorista, entonces se pueden englobar ahí, pero puede estar bien ir ampliando para que vayáis conociendo y que yo al menos os intente transmitir lo que conozco y que os puede ayudar, ¿vale? Entonces, normalmente en la primera parte de la clase vemos la industria porque es interesante, os puedo mostrar algún caso histórico interesante o práctico para que también podáis trabajar sobre ello y luego podemos ver alguna compañía, la podemos modelar y ver los riesgos, pues como todas las secciones que hacíamos en esta última fase de la parte intensiva, ¿vale? Entonces son clases de 2 horas, tenemos el descanso entre medias como habitualmente. Y si sobra tiempo, después de la parte formal, pues podemos ver dudas que tengáis de clases pasadas o de cosas que estén sucediendo. Hombre, lo preferible es dudas, primero, se me olvidó comentaros, relacionado con lo que estemos viendo hoy, si es el caso que estamos viendo o el sector, pues relacionadas con eso primero. Si luego sobra tiempo, pues ya rellenamos con el resto, ¿vale? Y después tendríamos las tutorías, ¿vale? Que también van a ser pues una al mes. En esas tutorías solemos, o se suelen ver preguntas de las masterclass anteriores, en este caso solo va a haber una, porque esas compañías pues, puede que hayan publicado resultados, que es lo que dijimos, pues aprender a interpretar eso. Pues es un skill, una habilidad interesante. Pues seguro que se van a ir dando los próximos 12 meses. Cosas que hayamos visto durante el curso, ¿vale? También hemos hablado de muchísimos temas. Cosas que estén de actualidad, por ejemplo, ahora que está bajando la bolsa, o compañías específicas también que estén bajando. ¿Por qué sucede eso? ¿Qué riesgos había? ¿Cómo cambia la situación? ¿Vale? Pues también puede ser interesante dudas para esas tutorías. Todo queda grabado y se cuelga después en la plataforma normalmente 24 horas, ¿vale? Cuando entréis a la plataforma, ya lo habréis visto porque estáis aquí hoy en la clase, obviamente tenéis el link de entrada, ¿vale? Estas clases grabadas normalmente, ¿vale? Se separan en 2 partes. Va a haber la parte de tutorías y aquí estará con la tutoría esto es el segundo trimestre, ¿vale? Lo vamos separando por trimestres del 2022. Y luego habrá otra sección que la tendréis más abajo porque a veces suele pasar que me pregunta la gente y dice, oye, ¿y dónde no encuentro la masterclass grabada en vez de la tutoría? Pues está un poquito más abajo. Ahora no voy a tener problema, pero luego puede que sea más grande y se vaya añadiendo aquí más trimestres, ¿vale? Y esas aparecerán aquí, ¿vale? En este caso, pues cuando terminemos la clase, pues el equipo de soporte pues os lo colgará ahí y tendréis el material correspondiente, pues sobre todo lo que es... puede que yo haya veces que encuentre información interesante y os la cuelgue, lo habitual es que no, porque va a estar aquí las diapositivas y luego pues el modelo en Excel, pues sí, eso lo tendréis, así podéis comparar con el que hagáis vosotros y podéis ver cómo ha ido. Luego también hay dudas, o sea, podéis preguntar igualmente, ¿vale? Estaremos ahí Borja o yo, Borja está más habitualmente, y si hay dudas más complicadas, a lo mejor no se pueden... él no las puede responder o son complejas, pues puede estar bien luego verlas en la tutoría también, ¿vale? Con eso sobre todo los comentarios de las tutorías y vais poniendo lo que os resulta más complicado o dudas que pueda haber a medida que avance, pero ya os digo, sobre todo supongo que tendréis dudas pues de dónde se encuentra información, de ideas de inversión, de cómo se estudia una compañía, qué puntos de esta información no la he encontrado, tengo problemas al modelar esta compañía o lo que sea, ¿vale? Pues puede ser interesante y así también tengo ese feedback para las clases, ¿vale? Bueno, ya sabéis que dura esta parte del curso ahora 12 meses, ¿de acuerdo? Y luego, ¿qué más comentaros? También os pido disculpas que el sábado no pude estar un poco indispuesto y no pudimos hacer la clase. Bueno, de hecho tampoco pude hacer directo el domingo, pero bueno, ya estamos de vuelta, ¿vale? Y nada, eso es sobre todo la estructura y un poco el formato para la nueva etapa que comenzamos ahora, ¿vale? Que yo creo que va a estar interesante, porque tiene pinta que los mercados van a estar bastante volátiles, va a haber situaciones curiosas. Bueno, en las tutorías se me olvidó comentaros, los alumnos a veces también encuentran compañías interesantes y me ponen un mensaje pues, aquí por las preguntas. Encuentro esta empresa, ¿vale? Aunque ya os hablaré cuando toque la clase correspondiente, que creo que es en unos 15 días, pues veremos la estructura. Pero también es muy habitual y de esa forma se retroalimenta y todo el mundo se beneficia, porque hay muchos alumnos con buen nivel y que encuentran cosas interesantes, sobre todo de small caps y tal, y que así pues todo el mundo aprende más. Y la verdad que me sorprende. O sea, yo muchas de las compañías que he descubierto últimamente que han sido buenas inversiones, me las ha mencionado algún alumno. Entonces, por lo mejor me pone, oye, encontré esta empresa en Reino Unido, hace esto, tiene este market cap, esta deuda, crece a tanto, es un buen negocio, no es bueno, es cíclico, baja deuda alta, está esta valoración y, oye, pues vamos a verla, ¿vale? Pues lo vemos en directo y puede ser interesante para aprender, ¿vale? Entonces, es un poco el enfoque.
Dadme un segundito. Voy a tomar aquí un pequeño caramelo para la garganta. Bueno, el disclaimer y el aviso legal ya lo sabéis. Aquí sí que es más importante, ¿vale? O sea, bajo ningún concepto quiero que lo veáis esto como para copiar ideas ni nada. O sea, si vamos a hablar del sector restaurantes, pues copiar la información del sector, de aprender cómo se analizan, cómo se estudian compañías, dónde se encuentra la información, cómo se piensa acerca del negocio, ¿vale? Para que luego lo podáis aplicar a vuestras propias inversiones o si alguna vez os encontráis con una potencial inversión interesante dentro de este sector, pues que tengáis referencias, ¿vale? De qué cosas se miran, qué riesgos hay, cómo pensar acerca de ello. Y pues eso, yo en cada clase os intentaré enseñar cosas que conozca, ¿vale? Puede haber otras clases que hablemos de situaciones especiales, por ejemplo, que es más avanzado que lo que vemos en el curso. Pues puede ser bueno. O incluso de vez en cuando, a lo mejor una vez al año y tal, pues hago errores de inversión míos o de otras personas que conozco, pues puede ser interesante, porque también se aprende bastante. Pero lo normal es el formato que vamos a ver hoy, que también un poco por el feedback que hemos recibido, pues es lo que más os gusta y demás, ¿vale? Pero bueno, al final no son recomendaciones de compra ni de venta, ni tampoco es un servicio de análisis personalizado para que yo os diga lo que tenéis que hacer o no hacer. Además, ya sabéis que invertir en bolsa pues tiene riesgo, tanto en acciones como en fondos, y que las opiniones que yo tenga de las compañías pues son mías, subjetivas y que puede que no se cumplan y el futuro es incierto, nadie le sabe con exactitud. Hay un rango normalmente bastante amplio de posibilidades y al final pues, lo que vemos es con este fin educativo, solo que igual que hacen universidades famosas y demás como Harvard, pues se usa el método del caso, que es aprender con cosas reales que están pasando en la actualidad. No es como si tú vas a un MBA y se ponen a enseñarte, yo qué sé, la compañía de los mares del sur. Hombre, por entretenimiento está bien, pero hoy en día las compañías es más avanzado que eso. Pues te enseñarán casos de éxito como se enseña en Ditex, por ejemplo, que se enseña en universidades prestigiosas. Pues esto aquí, humildemente, pues es lo mismo, pero a menor escala, ¿vale? Entonces, sector de restaurantes, un sector interesante. ¿Qué ventajas tiene? Lo primero, que es muy recurrente. Suele ser muy resistente a las crisis. Al final, pensad, cuando estéis analizando acciones, ¿cómo se comporta el cliente en una crisis? Históricamente, todo lo que sean productos de consumo y de un bajo precio, ¿vale? Es muy recurrente. Por eso empresas como Unilever o Procter & Gamble, que venden pasta de dientes, desodorante, champú, pues no se les alteran las ventas en una crisis, porque es algo que el ser humano necesita y que por inercia tiende a consumir lo mismo habitualmente. Si vosotros pensáis en vuestros propios hábitos de restaurantes, casi siempre vais a los mismos, ¿vale? Tienes como tus predeterminados y luego de vez en cuando a lo mejor sales un poco de ese círculo de seguridad y vas probando, pero yo al menos y muchos otros supongo que también tienes los sitios típicos. Entonces, por eso se vuelve una ventaja competitiva, que puede parecer una tontería, pero lo es. Confiar en un lugar, en una marca, en una localización, porque es una tontería, a lo mejor pensar, ¿por qué el cliente es fiel a una marca de pasta de dientes? No tiene mucho sentido. Pues por comodidad, porque el ser humano es así, cuando ya tiene algo por rutina, pues lo hace. Entonces, cualquier empresa de restaurantes, muy mal lo tiene que hacer para que el cliente ya voluntariamente decida pues no ir. Además, la gente suele perdonar que pues falle un día, 2 días, tal. Si fallas 10 seguidos o 5, pues ya ahí seguramente que no. Entonces, por eso se vuelve bastante recurrente. Suelen ser modelos de negocio bastante escalables. O sea, en el momento que tú tienes un modelo de negocio probado que funciona, lo puedes multiplicar por muchas veces y en diferentes geografías. Sobre todo cuando es dentro del mismo país, dentro de la misma cultura, es bastante escalable. Por eso en bolsa, y cada vez más con el paso de los años, cuando la gente ve que hay empresas que tienen modelos de negocio muy exitosos y que pueden escalar a otras geografías, pues suelen valorarse a múltiplos muy altos. Ahora os pondré algún ejemplo de casos de éxito históricos. Puede haber riesgo en que el mercado se sature. Por ejemplo, Shake Shack cotiza en bolsa ahora. Son como restaurantes de comida rápida, pero un poquito más premium. Es lo que le introdujeron de mejora a un Burger King o un McDonald's. Simplemente la calidad de producto es un poco mejor, la atención es un poco mejor y es un 20, un 30% más caro. Entonces hay varias empresas estas que lo están haciendo. Entonces el mercado, como dice, oye, pues Shake Shack tiene 300 locales o 400. Y el mercado global de restaurantes de comida rápida, de hamburgueserías, pues tranquilamente puede ser de 70.000 a 100.000, si miráis datos mundial. Y esto parece que es muy rentable, o sea que a la empresa le está yendo bastante bien. Y esto lo está expandiendo. Pues hombre, el mercado dice, oye, aunque tengan un 1% de cuota de mercado, o el 2 o el 3 alcance Shake Shack el día de mañana, pues son potencialmente 3.000 restaurantes. Tiene 300, pues es por 10. Si consigue mantener el mismo nivel de ventas y tal y de beneficios, pues es multiplicar por 10 los beneficios. Entonces, a lo mejor lo que el mercado alegremente está pagando 30 veces EBITDA, pues si multiplicas por 10 el EBITDA o los beneficios, pues es 3 veces EBITDA. Con lo cual, del futuro, claro, es lo que tiene que pasar bastantes años, pero es una empresa que, por ejemplo, está creciendo el 20 o el 25%. Entonces, esa es una parte. ¿Dónde está el riesgo? En que eso se sature. Esto pasa mucho con conceptos de moda, de restaurantes, de ¿qué más hay de venta minorista? Sí, productos de joyería, por ejemplo, también, sector automóvil, de autoparts y demás. ¿Eso cómo se ve? Cuando el ROIC, el retorno sobre el que ha invertido la compañía, empieza a descender. Sobre todo si crece de forma orgánica, que no es por comprar otros restaurantes. Ahí ya es otra cuestión diferente. ¿Vale? Por ejemplo, MTI no posee los restaurantes, sino que compra otros. Entonces eso es diferente. Estos son modelos de crecimiento orgánicos, ¿vale?
Luego tenemos que ver, esto lo comentamos alguna vez en el curso, en venta minorista, si es en franquicia, si es en propiedad, si es un mixto. Obviamente, si los modelos de negocio que no poseen el restaurante, que son franquicias, tienen potencialmente más valor porque son muy escalables. O sea, tú no aportas el capital. El capital le pone un franquiciado y de encima te va a pagar unos royalties. Te va a comprar la comida, te va a pagar un 5% sobre ventas, te va incluso a alquilar a ti el local y tú haces ahí un beneficio. Entonces, eso hace que se pueda expandir muy, muy rápido. Sin embargo, no captura todo el valor del negocio. Entonces, ha habido modelos de negocio, ambos exitosos en bolsa, que han ido bien. Por ejemplo, Starbucks es el modelo en propiedad. Chipotle también creo que es en propiedad. Sin embargo, por ejemplo, Domino's Pizza ha ido bastante bien y es franquiciado. O Wingstop, ahora veremos. Y está creciendo bastante. Entonces, lo importante es que se ejecute bien. Son modelos de negocio también de alto retorno sobre capital invertido. ¿Y esto por qué es importante? Sobre todo es importante si crece. Recordad que tener un retorno sobre capital invertido alto es bueno si tienes capacidad de reinvertirlo. Si el mercado en el que estás ya está saturado o eres una empresa muy grande, pues no es tan relevante. Entonces, esto le permite a la empresa que a la vez que crece pues, un 20%, le sobre dinero. Y con ese dinero puede recomprar acciones, puede dar dividendos, con lo cual el accionista tiene dos componentes de rentabilidad. Vía crecimiento y vía devolución de dinero. Sin embargo, es lo que vimos en el curso con muchos ejemplos. Si tú tienes un retorno sobre capital invertido bajo, pongamos del 15% o del 10%, y quieres crecer a un 10%, pues todo lo que ganas lo tienes que invertir en crecer, con lo cual ya no hay ese componente para que repartas excedente de beneficios al accionista o para que hagas adquisiciones, que también pues, aumenta el valor porque propulsas más el crecimiento. ¿Vale? Entonces, tenéis aquí algunos casos interesantes. Yo os he comentado de Seixac. Esta compañía es bastante volátil, por eso, porque dependiendo de los resultados, como suele estar a múltiplos de valoración por encima de la media del mercado, bueno, bastante por encima de la media del mercado, pues si el crecimiento es un poquito más alto, pues la gente se emociona y tiende a subir, si es más bajo, pues se deprimen y tal. Pero la verdad que el modelo de negocio a mí me gusta mucho. Yo soy cliente de la compañía, solo que cuando he ido al extranjero, en España no está, y es de bastante más calidad, lo que es bastante típico de comida rápida. Y entiendo la fuera del mercado. Hay compañías privadas como In-N-Out o esta otra Five Guys, que esas sí que están en España, pero no cotizan. Entonces, pero también se están expandiendo mucho y les están robando bastante cuota de mercado a los dos grandes. Starbucks tampoco necesita más presentación. Es lo mismo, es convertir en premium un modelo de negocio de cafeterías que era algo casi de rápido, de que ibas allí, tomas tu café y te ibas, y también no estaba profesionalizado, a decir, oye, pues igual que Shake Shack, ¿por qué la gente en una hamburguesa de comida rápida no puede pagar $15 por un menú y uno de McDonald's vale 9? Por ejemplo, pues Starbucks hizo eso y tiene casi, no sé si eran 50.000 locales a nivel mundial. Entonces, da la idea de que aunque sea un modelo premium más caro, no tiene por qué no haber un mercado potencial para eso. Luego está Chipotle, que es la cadena de restaurantes de comida rápida mexicana. Ha sido la más exitosa. Es curiosamente un spin-off. Era una situación especial de McDonald's, que McDonald's repartió estas acciones que estaban creciendo mucho, esta franquicia, este concepto que crearon ellos. Bueno, no sé si lo crearon o lo compraron, pero la cuestión es que lo tenían y en el año 2006 creo que hicieron el spin-off y lo sacaron a cotizar, ¿vale? Y desde entonces pues ha sido un caso de éxito muy grande. A pesar de que tuvo el escándalo en 2016, donde hubo casos de intoxicación en restaurantes y pasaron ahí una travesía de 3 años, bajaron un poquito las ventas, luego ya retomaron el crecimiento y los márgenes. Y eso da una idea de lo resiliente que es el sector, o sea, porque es un problema grave para una empresa de restaurantes y aún así se han recuperado. Acordaros también McDonald's en su día, con esto de los documentales del Super Size Me y toda la mala publicidad que tenía. Bueno, luego también había muchas fábulas de dónde venía la carne realmente y de cómo era. Entonces la empresa tuvo que invertir muchísimo en marketing y aún así sigue yendo igual de bien que los últimos 10, 15 o 20 años y no para de generar valor en bolsa. Eso os demuestra las cualidades del sector. Por eso es lo que vemos en el curso. Prestad atención porque si tú lo que quieres en bolsa es ponerte con viento de cola, no con viento de cara. Si te pones con viento de cola en buenos sectores o buenas temáticas de inversión, aunque te equivoques y no elijas la mejor de todas las acciones, pues es difícil que a lo mejor tengas un resultado deficiente. Sin embargo, si te vas a industrias complicadas, ya tú mismo te estás poniendo con viento de cara. Entonces, en la bolsa sois libres, como dice Warren Buffett. No tenéis que poneros más dificultad a vosotros mismos. Y últimamente la gente está bastante emocionada también con el tema de Wingstop, que es un concepto de alitas americanas que puede parecer curioso, pero han formado un monstruo bastante grande y que está creciendo mucho. Es el modelo franquiciado, pero va bastante fuerte. Eso sí, han subido los múltiplos de valoración. Ahora vamos a ver un poco el contexto de estas cosas. Si miráis el sector, ¿vale? Históricamente, por geografía, en Norteamérica, el sector de la restauración crece al 1,5 y tenéis aquí los FSR o QSR, Quick Service Restaurant, ¿vale? Y lo FSR creo que es Fast Service Restaurant. No, Full Service. Full Service es, en inglés se refiere a el típico restaurante que vas, te sientas y viene alguien a tomarte el pedido y demás. Mientras que el Quick Service es que tú vas a un mostrador y pides la comida, te la dan y tú mismo te sientas o te la llevas o haces lo que quieras, ¿vale? Entonces, esto ha crecido entre 2014 y 2019, pues poco, un 2,5, un 3, pues es lo que es un sector maduro, pues como es lógico pensar, pues no
pues que tenga un crecimiento muy alto, ¿vale? Entonces, es bueno conocerlo porque así podéis comparar lo que os dije, cómo está creciendo la compañía respecto al sector y ver de esa forma un poco la fortaleza, si está ganando cuota de mercado o no. Y estos son las cuentas de Chipotle, ¿vale? ¿Por qué es interesante esto? Quiero que veáis varias cosas de lo que es un modelo de negocio muy potente. Tenéis aquí el net income, esto es el estado de cash flows, ¿vale? Y varias cosas interesantes. Veis que va cada año ganando un poco más de dinero. Tan solo se frenó, como veis aquí, en 2016 hasta 2018 por esos escándalos, ¿vale? De intoxicación y tal. Aquí bajaron bastante las acciones en bolsa, bajaron un 60%. Aquí fue donde compró Bill Ackman y le salió bastante bien, porque llegó a bajar la acción, creo, a $300 y ahora no sé si está a 1.200, más o menos, ¿vale? Entonces, sobre todo lo que os quiero enseñar estos años, aparte de esto, de lo que os digo, de que siempre es bueno tener en el radar buenas compañías que estén pasando por problemas. Luego ya analizaréis si son problemas que le pueden llevar a la quiebra o no. Normalmente os digo que no, ¿vale? Ya visteis casos, por ejemplo, este año lo que pasó con EPAM y habrá otras compañías y habrá situaciones similares siempre. Las ha habido y las seguirá habiendo. Pero tienen que ser muy buenas, eso sí, porque suele prevalecer la marca, la empresa, el hábito del cliente y demás. Pero bueno, vamos aquí. Cash flow de operaciones. Veis que genera bastante cash flow, es habitual como buen negocio, y tiene modelo de working capital negativo. Esto ya dijimos que la empresa al crecer generaba capital. Hay negocios que lo consumen, porque claro, lo que te deben a ti tus clientes es más de lo que tú debes a los empleados y a los proveedores, ¿vale? Es lo que se llama en español el fondo de maniobra o en inglés el working capital. Entonces, en Chipotle, veis que todos los años, cuando va creciendo, van generando 70 millones, porque claro, tú al proveedor, al que te vende la carne, las fajitas, lo que sea, que va al restaurante, le pagas a 3 meses o 4, y a los empleados le pagas a mes vencido. Con lo cual, cuando tú abres un restaurante nuevo, al cliente le empiezas a cobrar al momento y al proveedor le pagas después. Y eso se repite constantemente en el tiempo. Por eso todos los años, mientras que estén creciendo estos conceptos, generan ese capital. Es curioso. Hoy, si el concepto se estanca, lo bueno es que esto simplemente se frena. Lo malo y lo peligroso, por eso os dije tanto en empresas de venta minorista, si decrece, esto se vuelve en tu contra. Y no solo es la pérdida que tengas, sino que se vuelve en tu contra esa parte y supone mayores salidas de capital. Y abajo está el CAPEX, que es lo que le cuesta abrir los restaurantes. Fijaros cómo hay años que, por ejemplo, el working capital son 120 millones y en abrir restaurantes, y aquí estamos hablando de que estaba creciendo al 20% anual, estamos hablando de que casi la mitad del crecimiento te lo está financiando los proveedores y los empleados. Bueno, y también en parte el cliente porque te paga al momento, según llega a la caja registradora. O sea, esto parece una tontería, pero en empresas de crecimiento es mucho dinero y propulsa mucho el crecimiento, con lo cual si tienen un modelo de negocio escalable, pueden estar creciendo al ritmo que encuentren, yo creo, para abrir tiendas, de 20-30% anuales durante mucho tiempo. Y veis que la empresa, como le sobraba dinero después de crecer, hace lo que hacen muy bien muchas compañías americanas, que es recomprar acciones. Veis aquí, 200 millones al año, 400. Y además, fijaros la historia que os cuenta la empresa. A partir del 2016, entre 2015 y 2017 fue cuando más recompraron acciones, casi unos 1.500 millones de dólares, cuando los años anteriores habían recomprado en total 300 millones. Eso dice mucho del equipo directivo, porque es precisamente lo que hay que hacer, decir, oye, la acción ha bajado, tenemos datos internos de que esto no es el fin de la compañía y nos vamos a poner morados a recomprar aquí acciones. Y luego ya, cuando se recuperaron las acciones, pues redujeron el ritmo de recompras. Entonces, esto genera muchísimo valor. Y muchas veces me decís, oye, Alex, es que tengo dificultades para encontrar o diferenciar un buen equipo directivo de uno malo. Muchas veces las cuentas y los propios números os lo dicen. Mirad cuándo han recomprado acciones, cómo ha ido la acción, qué decisiones han tomado, cuándo ha bajado la cotización o cuándo ha subido. ¿Vale? Pues eso es, por ejemplo, un hecho interesante. Entonces, esto lo que hace es que durante los últimos 10 años Chipotle ha pasado de ganar $5 por acción a el año pasado $23 por acción, que es casi 5 veces más, con lo cual en bolsa pues también ha tenido el mismo performance. ¿Y eso que tuvo? Pues veis aquí que tuvo casi 4 años perdidos, porque antes del escándalo de intoxicación ganó 15, bueno, aunque iba de camino a ganar 16, entonces tuvo ahí eso, luego le vino el COVID. Y aún así, que tuvo 5 años muy complicados la compañía, ha tenido esta increíble performance. Si no hubiera tenido estos 5 años, aquí igual yo que sé, estaría ahora ganando $50 por acción o algo así, algo bastante elevado seguro. Pero bueno, es otro ejemplo de lo que son los buenos negocios. Entonces, antes de ver el ejemplo de hoy, quiero enseñaros lo que os decía antes en TKR, porque es una moraleja bastante importante la de Chipotle. Aquí veis en estos 10 años, como os mostraba, y desde 2011 o así, pues como ha multiplicado, depende del periodo que veáis, por 8 veces, por 10 veces, por mucho. Desde que salió a cotizar a bolsa, se ha multiplicado por 30 veces, podéis ver aquí arriba, lo cual equivale a una tasa de retorno anual del 23%. Por eso, cuando encontráis negocios que decís, oye, puede estar creciendo esto al 20% durante muchos años, y uno no sobrepaga, aunque eso es relativo, ahora vamos a ver, puede tener resultados espectaculares en bolsa, porque con que tengáis una acción en vuestra cartera que haga un 10 bagger, un 20 o un 30, obviamente va a tardar años, pero se puede identificar, estamos hablando de ellos y demás. Y yo os lo digo, o sea, las que más se multiplican han sido por 10 veces, ¿vale? Pero se puede. Y eso que llevamos con el fondo, pues unos 8 años. Pero se puede. Entonces, es más importante centrarse en eso, sobre todo cuando son estas temáticas de inversión. Otra cosa es que me digas, porque bueno, la típica compañía que no crece, pero es buena.
de media está a PER 16, pero ahora el mercado me la da a PER 8, pues está bien. Compras y es un estilo de inversión también bastante potente, porque además no hay que esperar al futuro. Con que se le pase un poco el miedo a la gente o lo que sea y vuelva a eso, pues puede doblarse, pero luego tienes que encontrar otra para hacer el mismo proceso y demás. Y es rentable, pero no es el dinero cómodo, que llamo yo, que no es dinero fácil, pues de que te sientas una vez a hacer una inversión y es ir monitorizándola y dejar a la propia empresa que haga capitalización compuesta. Quiero mostraros lo que es el tema de las valoraciones altas, que es muy relativo. Y esto es algo que yo he aprendido los últimos 3 años, os diría, o 4, a base de mirar bastantes casos históricos y demás. Y también de mis propios errores he aprendido mucho. Y os puedo decir que los mayores errores no ha sido porque en vez de comprar a PER 20 hubiera comprado a PER 26 o 27. Jamás ha sido por eso los que más he perdido. Sin embargo, donde más he perdido ha sido cuando me he equivocado en pronosticar o ver cuánto podía ganar la empresa o qué riesgos podía haber o no vender pronto cuando el negocio se estaba deteriorando, a pesar de que a lo mejor te podía decir la valoración que estaba barata. Entonces, la valoración está bien, es un arma de doble filo. Por un lado es positiva, porque somos value investors y tienes que ser sensible al precio, o sea, porque si no ocurren cosas como lo de la burbuja que ha habido el último año. Pero también no te puede llevar a tomar malas decisiones. Por un lado, primero, perderos oportunidades de inversión y segundo, cuando una acción se está deteriorando, autoconvencerte a ti mismo de mira qué PER está y qué barata cuando el negocio está deteriorándose. Porque eso suele ser un camino de sufrimiento bastante largo. ¿Vale? Entonces, fijaros la historia de Chipotle. Si ponemos la valoración histórica y nos vamos al periodo cuando se le a cotizar, olvidaros del 2008, porque esto es una crisis bestial. O sea, y fijaros que incluso lo mínimo que iba a cotizar fue PER 16. La gente cuando salió a cotizar Chipotle, fijaros que estaban pagando alegremente 50 veces beneficios futuros, que de ese año, lo podemos ver, pero beneficios del propio año como tal, eran más, eran a lo mejor 70 veces, una cosa así, ¿vale? Entonces, claro, tú como value investor podrías decir, oye, pues es una locura la gente 50 veces beneficios, está fuera de los libros, tal. Y lo que estaba viendo el inversor en ese momento, lo que quiero enseñaros aquí en Estimates, pues serían unas cuentas tal que así, ¿vale? Una empresa que venía de facturar 600 millones, luego 800, 1000, pues la típica de altos crecimientos del 20 al 30%. EBITDA, que había pasado en 2 años, había doblado, ¿vale? Y que, bueno, pues además el EBITDA parecía que se iba expandiendo y el margen de beneficio operativo pues también parecía expandirse. Entonces, claro, tú en este momento puedes tomar la visión simplista de decir, oye, pues sí, está caro, ya no miro más. O decir, oye, ¿qué pasa si modelo esto y a lo mejor en 5 años, si estamos en 2007, a lo mejor para 2012, el margen de beneficio está un poco más alto, está en el 12 y ha seguido creciendo no al 30, pero al 25 o al 20. ¿Y cómo pueden lucir ahí los beneficios de la compañía? Y para una compañía de alto crecimiento, ¿qué lo valoraría? Pues a lo mejor 30 veces, 35, menos de lo que está ahora, y ver qué retorno te saldría. Pues a lo mejor si haces ese ejercicio, te sale que la compañía, pues en vez de estar haciendo un EBIT de 100 millones, en 2012 podría estar haciendo 300 millones. Y si además le añades que la empresa te va a recomprar acciones entre medias para reducir un poquito el denominador y que el beneficio por acción puede aumentar más, pues a lo mejor se te puede ir a $7 por acción de beneficios en 5 años a esas tasas de crecimiento, lo cual a 30 veces beneficios, pues son $200 de cotización. Y vemos que en esos años estaba a 50 y tú dices, o incluso a 100, que digas, oye, la compra a 100 para 5 años, si se puede ir a 200, pues es una tasa de retorno del 15% anual. Entonces, para 2011, fijaros que estaba en más de 200 ya. Y en 2012, a 5 años, estaba en 300. O sea, que la gente había triplicado. Y eso que entre medias hubo un parón bestial por el COVID. ¿Vale? Entonces, si volvemos a la valoración, todo es relativo. Lo que quiero mostraros con eso. ¿Vale? Porque yo es una pregunta que escucho últimamente, muy habitualmente, de los partícipes de Trubal y demás. Porque si habéis estado siguiendo Trubal, pues algo que ha cambiado los últimos 3 años o así, desde que hemos sido conscientes de esto y decir. Y siempre muchas o ciertas compañías del fondo de, oye, no está cara ya y tal. Pues es lo habitual. Entonces, lo importante es estudiar que realmente el Chipotle como tal se pudiera expandir. Y en esa época, Chipotle estaba en su infancia. Creo que hoy, no sé ahora mismo cuántos hay en el mundo, si hay ya 8.000 o 7.000, pero en esa época había 600. O sea, que era una empresa muy pequeña. Ojo, y si ya, claro, te viene una crisis como el 2008 y te permite comprar estas acciones a precios cada vez más bajos, es que empresas de este calibre, fijaros lo que fue la crisis, te las permitieron comprar a PER 19 o 20. Pero aún así, fijaros que tampoco bajó mucho de PER 20. Porque el mercado claramente sabía pues, el potencial del negocio. Lo que pasa es que en algunas acciones de este estilo tiende a infravalorar el potencial a futuro. Entonces, en esos años, veis que la acción colapsó de 150 a 40. Una empresa que no le pasaba nada. Que si veis los números durante la crisis, no se aprecia ralentización. Bueno, en 2009 creció un poquito menos, del 20% habitual. ¿Vale? Fue un 14. Pero fijaros luego qué rápido escalaron los márgenes de beneficio hasta el 16. Yo digo que esta proyección que se estaba haciendo antes es en directo, o sea, no la he mirado de antemano y no sabía dónde estaban los márgenes, ¿vale?
Y me imaginaba, a lo mejor yo si me preguntarías al modelar, pues hoy un 12% está bien, pero fijaros que está un 16%. Si yo hubiera modelar esta empresa y dijera, oye, pues ¿qué margen puede tener a escala si se están expandiendo? Pues iría y miraría lo que es Starbucks, que vende algo similar, o es un concepto similar porque posee las tiendas, ¿vale? Las franquicias normalmente, los que poseen solo los royalties, tienen márgenes de beneficio más altos porque no asumen los costes de personal, ni de alquiler, ni de nada, pero no capturan todo el beneficio del negocio, ¿vale? Entonces, es relativo lo de las valoraciones. Por eso a mí sectores donde veo que puede haber un crecimiento muy alto, o compañías que pueden tener mucho crecimiento durante muchos años, me parecen muy interesantes. Aunque estén ahora a 30 veces de este año, o 20 veces de EBITDA, o incluso 40 veces beneficios. Si vas a crecer al 20-25% durante muchos años y tienes paciencia, eso te puede hacer muy rico o multiplicar por muchas veces tu inversión. Pero tienes que tener paciencia de dejar componer al negocio. Y a mí es una inversión que personalmente cada vez me gusta más porque me gusta el dinero cómodo, lo que siempre la broma que hago, no el dinero fácil. No hay dinero fácil en bolsa, pero sí que es cómodo porque pues hay ciertas compañías que es ir viendo los resultados, vale, publica, tal, bueno, pues siguiente año, tal. Puede haber un trimestre malo, un año malo, 2 años malos. Incluso Chipotle ha tenido 3 años malos y aún así ha ido muy bien. Incluso la persona que compró en pico antes de este problema, cuando estaba pues aquí, imagínate que tienes más suerte y te gusta mucho Chipotle y entras a 600. 6 años después o 5 años después, en 2021, por eso es lo que hablamos siempre, los 3, 5 años, ya estaba el doble. Y a veces una tasa de retorno del 15%. Eso incluso entrando en el peor periodo, ¿vale? Wingstop, ¿vale? Que es ahora otro concepto que también demandaba precios o valoraciones altas o por encima de la media del mercado. Ahora mismo, la compañía a cierre de año veis aquí que tiene franquicias, 1.700 restaurantes, pero los restaurantes de comida rápida, o sea, el mercado potencial es muy alto y poseía unos pocos en propiedad, ¿vale? Entonces, los números de la compañía, fijaros que para este año va a facturar 350 millones. Vemos que la empresa ha reducido un poquito los márgenes. Habría que ver por qué. Yo os digo que tampoco la tengo mirada, la compañía como tal, pero sería ver por qué. A mí esto me llama aquí la atención. Es curioso. Pero aún así, estamos hablando de crecimientos del 22%. ¿Vale? En la época del COVID fue un poquito menos. Luego ha tenido años tipo, pues yo qué sé, 2017 fue menos, luego de repente 18-19 fue más. Pues debería investigar un poco la historia de la compañía, ¿vale? Vemos que la compañía tiene esas mismas dinámicas de generación de working capital, aunque en este caso es menos. ¿Por qué? Porque ellos, recordad que no operan el restaurante, no tienen esa dinámica de le pago al proveedor porque ellos no asumen el coste de la comida, simplemente reciben royalties. Pero lo que han hecho es, pues, básicamente reinvertir un poco en el negocio, que es poco, porque es lo bueno de los modelos de franquicias y demás, que al final pues pueden crecer sin poner capital. Y luego el cash flow que han generado, no han recomprado muchas acciones y lo que han hecho ha sido dar dividendos. ¿Por qué? Porque a lo mejor la directiva consideraba que las acciones estaban más caras y ha dado dividendos normales, pero veis que también ha dado dividendos especiales, que han sido cuantiosos, porque hay aquí uno de 140, 180, o sea, suman unos 300 millones, que para una compañía capitalizada 2.000, pues es el 15% de la capitalización, más los dividendos que te ha dado de forma habitual. Pues a lo mejor durante estos años ha devuelto el 20%, que ha subido la acción en bolsa. Si lo miramos sobre lo que era ese dividendo especial en periodos atrás, y puede tener sentido de que sea un equipo directivo inteligente y diga, oye, pues de esta forma un poco incluso te están diciendo, oye, vemos que la acción está cara, por eso damos dividendo especial, pero a lo mejor recomprar, pues tampoco nos vale. ¿De acuerdo? Entonces es una compañía que no lleva tanto cotizando. Lleva de 2015, se le cotizará a 30, bajó luego a 22. Aquí se juntó que hubo un mercado bajista. En esta época es como ahora, el Nasdaq corrigió también un 20%. Bueno, ha corregido más, ha corregido un 27%, pero pasó que muchas de estas compañías buenas pues bajaron menos que ahora. Ya vemos que también ha corregido. Llegó a estar en 180, ahora está en 75. O sea, es menos de la mitad, es una caída del 60%. Acordaros que pueden bajar mucho estas compañías. Ya vimos antes, Chipotle en el 2008 no le pasó nada a nivel de fundamentales y cayó de 120 a 40. Es una caída prácticamente del 70%, ¿vale? Entonces, y lo bueno es que en este entorno, en periodos de inflación, recordad que las empresas que son de royalties no asumen el coste de la subida de la comida ni de los salarios, y los franquiciados sí que lo asumen. Hombre, te interesa que sigan ganando dinero los franquiciados, porque no es bueno, si lo cierran tú no recibes royalties, pero les afecta menos. Vemos aquí como la compañía ya de free cash flow de los siguientes 12 meses está en esa valoración que veíamos que Chipotle estaba al principio y que esta compañía no se veía desde hace años. Si veis aquí, de los últimos 5 años, tan solo ha estado a 45 veces beneficios en 2017, ¿vale? Pero incluso en el COVID, que fue terrible para el sector, llegó a estar a 50 o 60 y gran parte del año pasado no ha bajado de 100 veces. Y desde que salía a cotizar, fijaos que incluso cuando salía a cotizar la gente estaba pagando 60 veces beneficios. Y el mínimo que ha estado es un pelín más que ahora, 42 veces, ¿vale? Y claro, desde 2017 ha ido bastante bien. Si veis el gráfico, en 2017 estaba en 28. Ahora ha triplicado. Y eso que ha habido este mercado bajista, ¿vale? ¿Dónde está el riesgo de estas? Pues obviamente que se sature el concepto, que empiezan a crecer y resulta que cuando lleguen a 3.000 locales, pues ya se estancan. ¿Cómo se sabe eso? Pues hombre, porque tú, según vaya a presentar resultados, se desacelerará. Luego también,
se puede ver las ventas comparables de los negocios. Fijaros que tampoco es un modelo de negocio que tuviera unas ventas comparables tan altas. Pueden ser del 7, el 3, el 2. La media de esto antes del COVID, pues parece ser, si sumáis todos los periodos, puede ser un 6%, que está bastante bien, es el doble que la industria. Y veo aquí que tienen un poquito de deuda. Esto es habitual en muchas compañías de royalties, que veis deudas de 4 y 5 veces EBITDA porque es lo habitual del sector. Esta deuda la podrían pagar bastante rápido. Entonces, por eso los acreedores le dan deuda en términos muy favorables, ¿de acuerdo? Y ese sería un poco el tema de Wingstop, ¿vale? Pero podéis investigarlo, ver cómo de grande puede ser el potencial. No sé, hay incluso veces que la propia compañía, si son honestos, ya habéis investigado, que es un buen management y tal, pues te dan datos de cuánto creen ellos que puede ser el potencial de crecimiento de la empresa. Aquí tenéis días del inversor, no sé si antes de esto se habrá celebrado, esto es antes del COVID, pues a lo mejor aquí tienen, si miréis los materiales o le preguntan de cómo puede llegar a ser de grande lo que llaman el TAM, T-A-M, o Total Addressable Market de la compañía. Y, bueno, son lo que os decía, dos casos interesantes. Igual que ShakeShack. ShakeShack pasa un poco lo mismo. No sé si últimamente ha bajado en bolsa. Sí, ha bajado bastante. Y de hecho veo que está bajando, no sé si ha publicado resultados o algo, o simplemente es por lo que está pasando con el Nasdaq, las acciones de crecimiento. Y es otra compañía que no genera tantos beneficios porque está en fase de crecimiento, se valora más un poco por EV/EBITDA. Sí que ha habido periodos que ha estado más barata por EV/EBITDA, vemos que el suelo de valoración ha sido 15 veces, pero ahora bueno, está a 26. Pero ha habido picos de realmente euforia que ha estado a 50. También lo podéis comparar con Wingstop, pero veréis, ahora mismo Wingstop de EV/EBITDA creo que estaba a 50 veces o 60, una cosa así. Lo que pasa es que es posiblemente un modelo de negocio superior porque es de royalties. Sin embargo, aquí veis que incluso antes del COVID venía de crecer bastante Shake Shack, 30, 28, 29%. Crecimientos pues bastante altos. La gente tenía un poco miedo a esto, que los márgenes EBIT pues se estaban deteriorando un poco ya antes del COVID. Y ahora con el tema de la inflación pues más todavía. Entonces esto también es peligroso, es un riesgo que podéis. Lo lógico es que cuando tú te vas expandiendo, los márgenes se vayan expandiendo porque vas ganando escala. Si a lo mejor los restaurantes que abres nuevos no son tan rentables y tienen muy poco margen de beneficio, hacen que a medida que hay más de esos restaurantes nuevos, el margen global de toda la compañía, que es lo que veis aquí, pues vaya descendiendo. Y puede ser un poco como el canario en la mina, de la rentabilidad de restaurantes futuros, o de si el mercado se está saturando o no, o de si la compañía lo está ejecutando bien o no. Por eso sería un factor a mirar, incluyendo pues el retorno sobre capital invertido, que esto pues, lo tenéis aquí en ratios. También lo podéis calcular vosotros, obviamente, al modelar la compañía. Podéis ver retorno sobre el capital. Lo que pasa es que es un poco errático. Pero también podéis ver el retorno sobre activos, que ha ido descendiendo casi sin parar. De 10, 5, 4, luego 3,8, luego 2,1. Retorno sobre el capital invertido, pues también veis que ha seguido un poquito la misma tendencia. Y bueno, no he estado muy al día la compañía, también os digo. O sea, esto es bueno, pues ya poner los últimos transcripts, ver la última conference call, incluso, por ejemplo, esto que han ido a presentar a una conferencia de analistas, pues, leerlo y demás. Así también podéis aprender mucho acerca del sector, ¿vale? Entonces, vamos a continuar con la parte de diapositivas. La compañía que os quería enseñar de caso es Shake Shack. Cotiza en Estados Unidos, el ticker es Cake, ¿vale? Es de Cheesecake Factory. Es el típico restaurante, lo que se llama casual dining. O en Estados Unidos está el QSR y luego está el full service restaurant y puede haber los casual dining y los fine dining. La diferencia es que es comida más elaborada y el servicio es más premium y el otro es más normal. Para que os hagáis una idea, Cheesecake es un concepto de restaurante americano como puede haber aquí en Europa, tipo Hard Rock o algo así, o Foster's Hollywood. Bueno, es un poquito más premium que Foster's Hollywood. Hard Rock podría ser competencia de Cheesecake. Y fine dining ya son restaurantes de un precio medio un poco más alto, ¿vale? Y luego están los restaurantes de comida rápida, que es QSR. Y luego están cosas como Wingstop o como Shake Shack, que es ahora lo que le gusta a la gente, sobre todo al segmento millennial, que llaman, que es un poco gente pues como de mi edad, gente que ha nacido en los años 80, incluso los 90 o finales de los 70, que es el grupo demográfico que más consume la sociedad actual. Y esto es lo que se llama hoy en día fast casual, como comida casual rápida, algo así le han dado eso, que no es más que comida rápida, pero un poquito más premium y con otro enfoque, ¿vale? Entonces, este concepto de restaurantes, todavía está el fundador al frente de la compañía, por eso pongo aquí que está muy alineado, que tiene muchísimas acciones, es prácticamente todo su patrimonio. Empezó él con su mujer haciendo tartas de queso y se animaron y luego pusieron en la carta hamburguesas y luego empezaron a poner sándwiches y luego pasta y luego pues es famoso Cheesecake porque se ha juntado con un restaurante que tiene una carta kilométrica, pero sorprendentemente está bueno. O sea, yo los he probado cuando he viajado, aunque aquí no están en España, pero sí que lo he probado y sorprendentemente está bueno, aunque haya 300 cosas en la carta, ¿vale? Entonces, es un concepto que atrae más a clientes lo que llaman los baby boomers, que es gente que hoy en día tendría más de 50, 55 años. Entonces, este concepto de restaurante creció mucho en Estados Unidos, pero ya se estancó. Es un concepto de restaurante caro, ¿vale? Cuesta construirles estos cheesecake $12 millones o 10 millones. O sea,
son bichos importantes, o sea, son restaurantes de media de 2.000 metros cuadrados, ¿eh? Y con facturaciones anuales también de 12 a 15 millones de dólares un solo restaurante, ¿vale? Trabajan cientos de personas, o sea, es algo grande. Entonces, lo he expandido un poco fuera de Estados Unidos, este concepto, pero alcanzaron su saturación en unos 200 restaurantes en Estados Unidos y ahí un poco se quedaron, ¿vale? La empresa no crecía mucho. Y como el fundador tiene su dinero, pues dijo, oye, si no crezco, ¿qué hago? Pues lo que he hecho estos años, ir dando dividendos y recomprando muchas acciones. Pero ¿qué pasa? Que dijeron, oye, tenemos mucha experiencia en los restaurantes y realmente lo saben hacer muy bien y lo han demostrado. Entonces, han sacado unos nuevos conceptos más para este público millennial o público más joven, con un concepto de restaurante un poquito más pequeño, para trabajar también el tema del delivery, porque hoy en día no hace falta tener restaurantes tan grandes, porque el 30% de las ventas de la compañía es entrega a domicilio, entonces pues, te gastas menos en alquiler, en consumo, en personal, y han sacado esa línea nueva de conceptos que eso sí que les crece al 20, al 15 o al 20%. Y es un modelo de negocio más escalable y teóricamente con un potencial más alto. Entonces, hasta ahora tenía poco crecimiento, ahora puede que se acelere un poco. Son ingresos bastante recurrentes, bueno, todas las características que hemos comentado antes favorables del sector. Entonces, la empresa posee los restaurantes, son company owned, unos 200 en Estados Unidos, y luego tiene licencias internacionales que ha dado, pues que sí, en Emiratos Árabes, algo en Asia y un poquito en México, ¿vale? Entonces, podéis ver aquí el nuevo concepto que han sacado, que les está funcionando muy bien, es comida italiana, de calidad. Y ya os digo que a nivel de operadores de restaurante, si veis informes de analistas, si investigáis, si sabéis un poco de la industria, o si veis artículos, pues la directiva de Cheesecake está con muy buena reputación de lo que hacen. Entonces dijeron, oye, el concepto que tenemos es lo que es, ¿por qué no sacamos otros? Y han sacado este nuevo concepto donde el cheque medio o el ticket medio es de 30 a 40 dólares, tiene un porcentaje de bebidas alcohólicas importante, que esto tiene un margen de beneficio gigantesco, cosa que no hay tanto en el cheesecake. Entonces, ahora los restaurantes se han dado cuenta de que, oye, pues a la vez que vas a cenar o a comer algo, pues si te incitan a tomar aquí una bebida, un aperitivo, puede que ganen más en esa bebida que en toda la comida que te vas a tomar. Entonces, eso aumenta bastante la rentabilidad de los negocios. Las ventas comparables que dijimos, está bien verlas en empresas de venta minorista o restaurantes, vemos que en el año 2021, y a pesar de que todavía hubo parte de efecto COVID, ya están un 8% por encima del 2019. O sea, en acumulado en 2 años es como un 4%, que es bastante por encima de la media de la industria, ¿vale? Aquí podemos ver también cómo la empresa está adaptando pues, al nuevo fenómeno. Antes del COVID, las ventas online eran un 9-15%, ¿vale? De delivery, de telefónico y demás. Entonces, ellos pues tienen asociaciones con DoorDash y todas estas compañías que hacen venta a domicilio e incluso ellos han adaptado pues, con los envases y todo esto para que llegue en condiciones la comida. Entonces, claro, el problema es que ellos, en el concepto tradicional, es muy rentable. Digamos que es un típico negocio de vaca lechera que se enseña en las universidades, no es el cash cow. Pero no tiene crecimiento. Entonces, claro, se han juntado con locales muy grandes que dices, hoy en día, si el 30% de las ventas, tú no puedes hacer decrecer el local. Entonces, pero sí que puedes hacer que los que abras nuevos pues, sean acordes a esa realidad. Esto también es otro factor bastante interesante, lo que ha pasado en el COVID. Dependiendo del estudio que veáis, se estima que el 15% de los restaurantes americanos, sobre todo los independientes, que eran los que estaban en una situación financiera más débil, han cerrado. Tampoco quiero decir que hayan quebrado, porque lo que ha pasado es que muchos de estos restaurantes independientes, el típico señor que tiene su restaurante con su mujer y tiene uno solo, pues vino el COVID, le dieron ayudas, estaba ya cansado y probablemente lo ha cerrado. Y dice, ¿para qué lo voy a reabrir? Estoy en una mala situación, pues ya me jubilo y ya está. Entonces, ha habido un 15 o un 20% que han cerrado o quebrado, con lo cual los que han sobrevivido, como estas cadenas grandes, pues les aumenta un 20% la facturación por pura lógica, porque hay menos competidores, básicamente. Y pues es otro factor interesante. Aquí podéis ver los nuevos conceptos que lo explica la propia compañía, ¿vale? Tenéis Cheesecake, que el CAPEX que pone la empresa pues valen 8 millones de dólares. Y la rentabilidad, el ROIC del restaurante, el cash on cash, estos lo van a dar muchas empresas de restaurantes, de venta minorista, de, oye, ¿cuánto invierto en un local nuevo y cuándo lo amortizo? Pues aquí sale del 20 al 25. Un Cheesecake se amortiza de 4 a 5 años, ¿vale? Y tiene unos márgenes de beneficio a nivel de restaurante, luego hay que restarle los costes centrales de la matriz y todo, pero del 18. Entonces, ¿qué pasa? Que el objetivo a largo plazo de crecimiento de esta parte más madura es del 3% nada más. La empresa tiene ahora unos 210 Cheesecake y otros 90 de estos nuevos restaurantes de FRC, que son más nuevos, no tiene tantos, pero lo que le funciona muy bien es estos de North Italy. Entonces tiene 90 de estos. Este 90, veis aquí que su objetivo es crecer esto, o tiene potencial, según dicen ellos, de crecer al 20% anual. Y este otro concepto del 15 al 20. Entonces, esto puede dar situaciones muy interesantes, porque yo os lo digo y me ha pasado en acciones, de empresas que el mercado veía como maduras, pero que a lo mejor una parte de la empresa estaba teniendo un alto crecimiento. Entonces, de repente, empieza a acelerarse el crecimiento de la compañía porque cada vez va tirando más. O sea, si esta empresa tiene 200 restaurantes maduros y 100 que son de alto crecimiento, estos 100, si crecen al 20%, en 4 años debería haber 200 de estos. Y de los antiguos, pues a lo mejor hay 210. Entonces, el total de la empresa es que habrá 410 y ahora está en 300. Pues en 4 años, crecer un 30% es como más o menos un 7% anual.
¿vale? Mientras que estos años ha sido el crecimiento casi pues muy bajo, del 2 o el 3%, porque no habían sacado estos nuevos conceptos, que esto lo han empezado a sacar a partir del 2018 o 19, ¿vale? Y además han tenido el frenazo del COVID. Entonces, estos restaurantes de North Italia valen menos abrirlos, son más baratos, son 3,5 millones contra 8, facturan un poco menos, en vez de facturar 11 o 12 millones al año, pues facturan de media 7 o 7,5. Tienen el mismo margen de beneficio, porque ellos pues, ya saben el tipo de comida, los proveedores que tienen que dar y demás, y obviamente como son más pequeños y el coste del alquiler es más bajo porque es un gasto muy importante para los restaurantes, pues las ventas por metro cuadrado, por pie cuadrado, pues son iguales o mayores. ¿Vale? Y por eso el retorno sobre el capital invertido al restaurante es mayor. Y es lógico que dices, oye, si me voy a embarcar en una aventura nueva, pues lo haga en algo que va a tener más retorno. Entonces el retorno se amortiza más o menos en 3 años. Y luego a partir de ahí pues ya son beneficios. Esto es una temática de inversión interesante. Cuando hay modelos de negocio que tienen, que la gente percibe como maduro el mercado, pero de repente tiene un segmento dentro que está creciendo muchísimo. Yo, por ejemplo, aquí os voy a poner la diapositiva. En su día, GoEasy era esta empresa financiera de Canadá. Entonces, el 90% del beneficio venía de una línea de negocio que era Easy Home, que era un modelo de negocio más antiguo, que era la típica tienda de electrodomésticos, donde podías comprar una televisión, una nevera, y todo se pagaba a plazos. Entonces, hoy en día, con Internet, que está Amazon y que te lo financian, y hay muchas empresas, pues no tiene sentido ese modelo de negocio. Con lo cual, esto era una vaca lechera, pero no crecía. Y la empresa era muy pequeña, a lo mejor capitalizaba 100 millones. Pero se inventaron, dijeron, oye, sabemos bastante de esto de dar préstamos, pero y lo que hay ahora es una oportunidad increíble en el sector de préstamos personales subprime, porque después de la crisis expulsaron a todos los bancos grandes y nos hemos quedado una serie de empresas pequeñas y quizás lo podemos aprovechar. Y este segmento sí que crece, bueno, y sigue creciendo en la actualidad a ritmos del 25 o el 30% anual. Pero era muy poco dentro de la empresa. ¿Qué pasa? Que con el paso de los años, pues la gente veía, oye, GoEasy antes lo teníamos como una empresa aburrida y la valorábamos como una empresa aburrida, del 5% de crecimiento, pero de repente el crecimiento empezó a ser el 10, y luego empezó a ser el 15, y luego empezó a ser el 25. O sea, y encima, cuanto más grande era la empresa, más crecía. ¿Por qué? Porque el porcentaje de negocio de alto crecimiento cada vez iba siendo mayor. Al principio era un 60 contra un 40 del antiguo, y hoy en día el negocio de alto crecimiento ya es como el 95%. Y claro, esto sigue creciendo al 20 o al 25, porque es el retorno sobre lo que te ha invertido y tiene la empresa, el mercado potencial todavía es muy alto, etcétera, etcétera. Y por eso también se multiplicó pues desde 2008 o 2012 pues como por 20 veces en bolsa. Porque la gente lo tenía por ese tipo de situación. Entonces, son casos históricos interesantes y que muchas veces pues, el mercado puede infravalorar. ¿Vale? Entonces, aquí vemos que de cara al 2021, bueno, el 22, bueno, estos son los restaurantes que abrieron el 21. Si os fijáis en el año 2021, todos los que abrieron fueron de la nueva cadena esta que son blanco, los llaman. Luego está North Italia, Flower Child, que es otra de esas marcas alternativas, otro concepto de restaurante, North Italia, ¿no? La mayoría son North Italia y algunos cheesecake y otros conceptos nuevos, como el Flower Child y el de blanco. ¿Vale? Podéis ir incluso a Google Maps. Esto es interesante de cara a investigaciones porque podéis ir a Google Maps y ver las reviews y qué puntuaciones tienen y demás. Entonces, para 2022 planean abrir 15 o 16. ¿Vale? Que si tiene 300, pues es crecer un 5%. Pero bueno, ya se va acelerando el crecimiento, porque en el pasado era casi cero o nulo. En los restaurantes, como os decía antes, las ventas comparables es importante verlas. Entonces, es bueno que las compañías lo presenten como tal. Entonces, tenéis aquí las ventas comparables de Cheesecake respecto a la industria. ¿Vale? Entonces, hay años como 2008 o 2009, aquí a la izquierda, donde la industria decreció un 8%. Que dices, bueno, hay crisis, pero bueno, no es el fin del mundo. Cheesecake ya lo hizo mejor, decreció solo un 6%. Incluso en esos años, la empresa en total creció porque abrió nuevos restaurantes. Ya sabéis que con las empresas de venta minorista están el crecimiento por nuevas aperturas o por ventas comparables, que es lo que aumenta las ventas, los restaurantes que ya tienes abiertos. Entonces, puedes crecer por esas dos vías. Y luego los años siguientes, pues a lo mejor en 2011 Cheesecake crecía un poquito más la venta comparable, más que la industria y así. Luego, 2017 y 2018 fueron años complicados para la industria. ¿Vale? Hubo subidas de tipos de interés y en Estados Unidos pues, es bastante sensible el consumidor y ahora a lo mejor pues, es lo que descuenta un poco el mercado porque han bajado las acciones de 60 de Cheesecake a 33. También están todos los titulares de la inflación. Ahora hablaremos de ello para que tengáis casos prácticos de cómo se conjuga la macroeconomía con lo que les pasa a las acciones a nivel particular y demás. Luego obviamente está aquí el COVID, que esto fue el caos para cualquier empresa de restaurantes, pero incluso en 2021 la empresa pues, también lo hizo razonablemente bien respecto a la industria. Entonces, tenéis aquí cómo están las mismas dinámicas que hablábamos antes, no tan propulsadas porque la empresa no crecía tanto. Si veis los últimos años de cash flow operativo, veis que tiene generación de working capital la mayoría de los años. Eso es bueno. Aunque tenga poquito crecimiento, algo le ayuda para financiar el CAPEX, para financiar estos nuevos restaurantes que está construyendo. ¿Vale? Pero fijaros que la compañía es muy inteligente también, porque le sobra dinero después de crecer. Entonces, ¿qué hace? Pues, oye, si las acciones han estado baratas o le quiero devolver dinero al accionista, pues ha recomprado bastantes acciones, porque ha ganado el año más o menos, gana una empresa que gana unos 150 millones, 160, va creciendo ese 5, 7%. Y la mayoría veis que se lo ha gastado en acciones. Incluso durante el COVID estuvo recomprando, no le tembló mucho el pulso. Y luego ha pagado dividendos, que han sido crecientes, salvo el año del COVID. Pero normalmente su política ves que es ir creciendo y remunerando cada vez más al accionista. Con lo cual, en ese sentido, pues
impecable por parte de la empresa, dentro de las cartas que le han repartido. Empezaron con un concepto de restaurantes que es lo que es. O sea, pues oye, no a todo el mundo le puede gustar, lo han gestionado lo mejor que han podido y hasta ahí ha llegado el concepto. Pero sí que se han sabido reinventar y han sacado estos años esos nuevos conceptos. Ahora está la pregunta de la inflación y el COVID. Y como siempre os digo, todo está en los informes, solo que no son tan amigables de leer como una presentación de la compañía y demás. Esto es del año 2000, aquí una pequeña rata, esto es 2021. Este es el informe anual, el 10K de la SEC. En esa parte que os decía, Management, Discussion, Análisis, os explica pues todo de por qué han aumentado las ventas, por qué han aumentado los costes, cómo lo hemos hecho frente y demás. Entonces, las ventas el año pasado les aumentó un 44%. Y fijaros que os dicen que fue por un incremento del tráfico de clientes, debido a un 41%. Y debido también en parte a una subida de precios del 2,6% o el 3%, que más o menos fue la inflación que hubo en 2021, ¿vale? Y en el segmento de North Italia, pues pasó lo mismo, un incremento de precios medios del 3% para ir ajustándose a esa inflación, ¿vale? Y luego la parte más interesante, si seguís leyendo ese informe, ¿vale? Esto lo he sacado del primer trimestre del 2022, que es el último informe más reciente que tiene la compañía, y me parece interesante la parte donde habla de los costes. En el Management Discussion Analysis, pues hay una sección que nosotros habla de las ventas, de por qué han aumentado, y os dice que la empresa está subiendo precios para ajustarse a la nueva realidad de inflación, sino habla de los costes, ¿vale? Dice, la política nuestra, disculpa, a lo mejor no se ve muy grande, es aumentar los precios un 2 o un 3% anual, y es lo que han hecho todos estos años, porque es más o menos la inflación que ha habido. De hecho, estos años atrás han aumentado precios a un ritmo del 2% para mantenerse en esa situación. Y adicionalmente, añade lo siguiente, si veis aquí. Los costes de ventas, que es donde está el coste del personal, de la comida, de la bebida, ha sido sobre las ventas del 23,7%. Sin embargo, en 2021 fue del 21,7%, o sea, vemos que ha subido el porcentaje. Y dice, esto es por la inflación que no hemos podido trasladar in excess of pricing. O sea, ellos han aplicado subidas de precio del 3% que nos hablaban antes, pero claro, aún así, los beneficios o los márgenes les han reducido en 2%, porque la inflación del primer trimestre, recordad que más o menos de media ha sido del 5, del 6, aunque ahora en abril, mayo está siendo un poco más alta, o del 7 incluso. Entonces, a lo mejor ellos han aplicado subidas de precio del 4%, ¿vale? Esto creo que también lo dice en el informe del primer trimestre, y a lo mejor la inflación ha sido del 7. Entonces, pues bueno, el resultado es ese. Luego también habla de los costes laborales y de cómo también le ha afectado negativamente. Aunque han subido precios, pues los costes laborales han subido del 37,3 y el año anterior fue 36,6. O sea, es una diferencia de estos 0,8. Y pone aquí, parcialmente, offset es como parcialmente amortiguado por el pricing, por la subida de precios, ¿vale? O sea, que han subido precios, pero no tanto como se podría esperar, ¿vale? Entonces, es un factor, pues, importante a vigilar. Históricamente, lo que ha sucedido es que normalmente se adaptan los negocios, ¿vale? De hecho, vamos a ver cómo se comporta en crisis. Los insiders es lo que os he comentado antes. Este señor de aquí, el señor Overton, es el fundador, tiene el 7% de las acciones, pero claro, estamos hablando de, ahora mismo a precio de mercado serán unos 120 millones, más o menos, y su sueldo es mucho más bajo, ¿vale? Luego también hay algunos directores y demás con bastantes acciones, pero no tanto como el fundador, obviamente. Y están por aquí los típicos, de principales accionistas, los típicos fondos de índices, pero eso es lo habitual, ¿vale? Entonces, en el capítulo de insiders, viendo cómo han devuelto el capital, viendo que tienen muchas acciones, pues ya lo tenéis resuelto. También es bueno mirar en empresas de venta minorista las aperturas y los cierres. Lo ideal es que se abran más establecimientos de los que se cierran, ¿vale? Eso también nos indica cómo está de salud los conceptos de la marca. Y también hay que ver si da las cifras la compañía de cuánto facturan los que abren y cuántos los que cierran. Por ejemplo, me acuerdo que en MTI pasaba eso, que los que cerraban facturaban muy poco, pero los que abrían facturaban más. Entonces, bueno, pues compensaba y el resultado era más o menos neutro o positivo, ligeramente, a pesar de que se cerraban más de lo que se abrían. Entonces, Cheesecake, como tal, no da unas tablas, pero afortunadamente en los informes de la SEC está todo. Entonces, en la SEC hay una parte que pone properties, que son las propiedades de las empresas. Entonces, si es una empresa de venta minorista, pues las propiedades es evidente, es los restaurantes que tienes. Y os pone aquí, pues en todos los estados que tiene Cheesecake, y esto es del año 2021. Tenéis aquí abajo los Cheesecake que había, eran 208. Disculpad que aquí, es que es muy larga la lista, si entráis en la SEC lo podéis ver, aquí os sale el concepto. Y luego estos son los nuevos conceptos, de North Italia, el de Blanco y el otro que había, ¿vale? En total suman, pues, 308. Y nos vamos al 2019, quitando el COVID entre medias. Como no tenía estos conceptos nuevos o suponían poco, pues la empresa solo reportaba en la SEC los Cheesecake. Entonces ahí tenía 201. Entonces vemos que tiene 201 antes del COVID y después del COVID tiene de Cheesecake 208, pues quiere decir que ha habido aperturas netas positivas, o sea que ha abierto más de los que ha cerrado, con lo cual pues es positivo. En 2018 había menos que en 2019, que es lo lógico, quiere decir que abrió 2 o 3. Y si miráis, 2017 lo mismo, Cheesecakes había 194 y al año siguiente había 199, con lo cual abrieron 5 netos. A lo mejor alguno cerraron. También podéis ir, hasta si queréis, podéis ir comparando estado por estado a ver dónde están los que han cerrado o abierto. Curiosamente, en 2017, no sé por qué, sí que reportaban
estos experimentos que estaban haciendo nuevos. Y eso también es positivo cuando lo veis a las empresas, que como se suele decir aquí en España, los experimentos es mejor hacerlos con gaseosa, o sea, con algo que no te cueste mucho dinero, ¿vale? Entonces, abrieron estos, que había uno, se conoce que no les funcionó bien y por eso no reportaron más. Y esto de Grand Lux Café, pues la empresa tampoco habla mucho más de ellos, pues yo creo que hicieron algunas pruebas a pequeña escala, no funcionaron y ya pues lo han dejado. Pero los segmentos nuevos que tiene sí que están apostando, porque las aperturas que van a hacer estos próximos meses o años pues son 15, 20 al año y son inversiones importantes. Si van a abrir 20 de esos al año, es un gasto de 70 millones, porque valen cada uno 3,5, una cosa así, o 4 millones, pues son 80 millones. A lo mejor si luego abren 3, 4 cheesecakes y demás, pues son 100 millones en total en CAPEX, más luego un poco de CAPEX de mantenimiento y demás, ¿vale? Luego está el tema de las crisis. En 2008 y 2007 hubo también un repunte de materias primas, como ahora subió mucho la energía, había pleno empleo, la gente no quería trabajar y menos en este tipo de trabajos más del sector de servicios que no están tan bien remunerados y son más intensivos. Y la empresa navegó bien esa situación. Vemos que entró a la crisis con un beneficio operativo de 100 millones y en el peor momento de 2008 solo bajó a 90 millones el beneficio. Y luego ya enseguida pasó a 128, 130 y a partir de ahí tampoco es que creciera mucho, porque seguía siendo un modelo maduro. O sea, esta empresa en los últimos años ha sido la típica empresa que llamaríamos pues, de valor estable, que está ahí, es un sector muy predecible y que como trata muy bien al accionista, ha hecho recompras de acciones y ha hecho dividendos, y la gente sabe que en una crisis pues tampoco sufre mucho, pues de media la han valorado a 18 o 20 veces beneficios. Y esto es lo que os digo, y podéis ver lo que es una buena directiva en el mercado. Si vosotros veis compañías de valor estable que no traten bien al accionista, la típica compañía, aunque sea buena y estable en una crisis, pero que no trata bien al accionista o que no te devuelve el dinero, yo os aseguro, o al menos en Estados Unidos, no te pagan 18 o 20 veces beneficios. Te dan 12 y gracias, o 13 y no mucho más, o 14 de media. Entonces, ese premium no es porque el mercado tenga capricho. El mercado es bastante inteligente a largo plazo, si lo miréis a lo largo del tiempo. Y dice, bueno, oye, va creciendo un 3, 4%, me va devolviendo el dinero, pues es casi un 9, 10% de rentabilidad y bastante predecible y demás, pues por eso el mercado estos años le ha gustado. Luego, las ventajas competitivas tampoco es que sean espectaculares, ¿vale? Sí, la marca sí que es importante, o el hábito del consumidor. Muy mal es lo que os digo, lo tiene que hacer un concepto de restaurantes para que los clientes no vuelvan. Y si los que tiene la compañía pues están funcionando y los va escalando, pues es interesante. Y es un mercado gigantesco, donde puede parecer que hay muchas cadenas de restaurantes, pero acordaros lo que hemos visto aquí. El 88% del segmento de casual dining todavía son independientes, o sea que son competidores menos profesionalizados. Y las cadenas siguen teniendo. Pero ¿qué pasa? Que a las cadenas, como hay ese hábito en el consumidor, es muy difícil que le roben cuota de mercado a los independientes. Entonces, tú, para impresionar al cliente, pues tienes que abrir nuevos conceptos, que vayan un día, lo prueben, tienes que mantener siempre un nivel de servicio y de calidad de la comida y tal muy alto para que la primera vez que vayan, pues les impresione y sigan yendo. Y ya les crees ese hábito de ir a ese restaurante entre los 4 o 5 habituales que irán. Y de esa forma, pues van creciendo. ¿Qué pasa? Que una cadena madura como Cheesecake, pues ya no atrae. Sí que tienes una clientela fiel, pero no atrae. ¿Vale? Es un concepto importante dentro de este sector. Vale, esto hemos visto. Y la escala pues también les ayuda a nivel de reducir costes unitarios de marketing, sobre todo a abastecerse de comida barata y de una calidad buena en relación al precio. Y el equipo gestor, pues, obviamente estas small caps, bueno, empresas medianas realmente, es importante porque se ve que genera valor, que ha tomado buenas decisiones y demás. Aunque ya os digo, no esperéis ver la típica gráfica histórica que se ha ido a las nubes, porque no era hasta hace poco era una empresa más de ese valor estático y que ahora han cambiado un poco el enfoque. Para encontrar empresas comparables es muy fácil, hay muchísimas cadenas de restaurantes en Estados Unidos. Os dije en el curso una vez, y por eso también me parece interesante este caso, de, oye, las empresas, si vais al proxy de la SEC y buscáis por la palabra clave peer group o competitors o similar companies, a veces aparece con ese nombre, pues para establecerse los salarios, las empresas te mencionan cuáles creen ellos que son de empresas cotizadas las más similares. Entonces, aquí hay algunas que son parecidas, otras que no. ¿Vale? Por ejemplo, Chipotle pues, no es tan parecida. Pero, por ejemplo, Dave & Buster's, sí, si vais a la web y veis el concepto de restaurante, o Red Robin, o Denny's puede ser parecido. Darden también es bastante parecido. Son restaurantes de casual dining o fine dining, muchos de ellos. Y os puede servir para cuando queréis ver, pues cuando me decís, oye, ¿cómo son las múltiplos de la media del sector? Pues lleva un poco de tiempo, ¿vale? Pero miraros a ver cuál se parecen más, que sean restaurantes de casual dining, que sean en propiedad, y ver si crecen o no crecen. Y ese proceso yo lo he hecho muchas veces, por eso he aprendido de muchas compañías o me suenan lo que hacen y aprendes de qué múltiplos se manejan en el sector, por qué, y aprendes muchas cosas. Al principio yo sé que esto no es una labor agradecida, porque es ir uno por uno, pues vais a TKR, ponéis las presentaciones, veis un poco de lo que va, al principio no tenéis tanta soltura, pero eso es lo que os hace crecer como inversores, no es más, ¿vale? Entonces aquí lo que he hecho en TKR podéis ir, y el truquillo que os dije, que es crear listas de seguimiento. Entonces yo creo una lista que le puse Cake. Entonces me meto ahí estos tickets de estas compañías que me salían ahí. Play, que es Dave & Buster's, Denny's, Red Robin, Darden, BJ, y vemos múltiplos. Son empresas muy similares, muchas de ellas no crecen tanto, son negocios estables, pero bien gestionados. Entonces vemos que de los siguientes 12 meses, a pesar de que han bajado ahora, a pesar de eso, porque todas han bajado por los miedos a la inflación, ya sabéis las noticias y demás, pues están a 10, 12 veces EBITDA.
Y de múltiplos PER ajustados, pues algunas están a 19, otras a 14, 16, aquí hay una que está a 43. Pero bueno, quitando esa, pues veis que la media son 15, 16, 17 veces. Y de Free Cash Flow, pues ya sabéis que son múltiplos similares al PER. También podéis verlo, más o menos en ese rango, de 15 a 20 veces, ¿vale? Entonces, bueno, pues os puede servir cuando luego vais a hacer vuestro trabajo de valorar una empresa. Entonces, si hablamos de la valoración, la propia empresa a veces os dan guidance a futuro. Hay empresas que directamente dan lo que creen que van a ganar y otras que te dan datos. Pues esta, por ejemplo, te da la dato de ventas, pues nos puede valer cuando hagamos el modelo. Y dicen aquí algo muy importante. Tienen el objetivo, a pesar de este año, de volver a los márgenes. RLM es Restaurant Level Margin. De hecho, os lo pone aquí en la nota 3. ¿Vale? O sea, que prevén retornar a la rentabilidad que tenían en 2019, en la segunda mitad del año. ¿Vale? En 2019 estaban haciendo márgenes del 6, el 5%. Pues eso nos puede valer para modelar el margen. Y eso que este año va a ser un año malo de margen. Entonces, pues es interesante modelar un margen operativo del 6. Que van a abrir 15 restaurantes. Pues esto es un crecimiento del 5%, porque tienen 300. Esto os dan el CAPEX, que le va a costar a la empresa crecer al 5%, pues va a tener que invertir en CAPEX 150 millones. Van a seguir haciendo recompras de acciones, van a seguir dando un dividendo. Pues bueno, son datos que van en línea con lo que hemos visto antes, que está haciendo la empresa históricamente. Y también, de cara a las acciones, pues ya sabéis que siempre usamos cuando vais a valorar acciones está el método académico. Bueno, en las universidades la verdad que también últimamente también se enseña el método de los múltiplos, de EBITDA, del PER y demás, cada vez lo están empezando a usar más. El método histórico es el descuento de flujos de caja, que es el que nadie usa, pero que todo el mundo aprende. Y luego está el de los múltiplos, porque es más práctico y más real y más intuitivo. Y lo usan los mayores inversores o los mejores de historias, son los que usan, así que tampoco hay que reinventar la rueda. Entonces, aquí lo que he hecho es coger el periodo de 2012 a 2019, antes del COVID, porque si no, los múltiplos medios están muy distorsionados por el COVID, porque van a salir muy altos o muy bajos. Entonces, de media, Cheesecake ha estado 18 veces beneficios normalizados y 9 veces EBITDA, ¿vale? Pues eso nos puede ser de utilidad. Con lo cual, podéis plantear dos escenarios, que crezca al 5%, aunque esto en el futuro se puede acelerar al 7%, ¿vale? Porque cada vez los restaurantes de alto crecimiento van a ir suponiendo más, entonces si lo calculáis con un pequeño y vais viendo el mix, pues se acelera el crecimiento del total de la compañía, porque hay una parte que no crece, pero otra que sí que crece y que cada vez va a suponer más, y que, aunque crezca eso, pues le sobra free cash flow para hacer buybacks, como está haciendo últimamente. Ya sabéis que tenéis que sumar la rentabilidad por dividendo y podemos valorar pues lo que está la media histórica, que es un hecho probado, contrastable y es lógico. Y luego está el escenario negativo, que es decir, oye, pues imagino que la empresa no puede crecer, esos conceptos que ha sacado pues no funcionan, pero en ese caso pues podría hacer más recompras de acciones porque el CAPEX sería menor, ¿vale? A lo mejor si se gasta de los 150 millones que se gasta al año, el CAPEX lo podría reducir a 70. Entonces esto lo tenemos que poner ahí, porque ya os ha dicho que la empresa va a abrir 15 restaurantes, cada restaurante vale 4 millones, pues los nuevos restaurantes valen 60, 80 millones a abrirlo, de los 150 que se va a gastar. Y obviamente ahí el mercado por PER o free cash flow pues te valora múltiplos más bajos, que es del rango más bajo en el que ha estado históricamente, si vemos el gráfico, de EBITDA ha sido 7 veces Cheesecake. Y de beneficios, veis que el suelo de valoración ha sido un poco unas 14 veces beneficios. 2019 estuvo ahí. Por eso en el escenario negativo tiene lógica poner un rango similar, ¿vale? Entonces, vamos a ver aquí el Excel. Es una compañía, simplemente rellena los datos. Histórico te hablamos muchas veces. Creo que además en las últimas tutorías Borja estuvo con vosotros, toda la que me sustituyó el sábado, pues también haciendo más modelos para que veáis pues cómo se usa, dónde se encuentran los datos y que veáis diferentes tipos de compañías, ¿vale? Entonces, es todo sencillo de poner. El beneficio operativo, obviamente, el beneficio en 2020 fue muy negativo. Y vemos una cosa interesante. La empresa venía recomprando acciones hasta 2020, ¿vale? De 50 millones a 44. ¿Por qué aumenta de 44 a 49? Pues porque el COVID estuvo a punto de llevarse por delante estas compañías. Entonces, lo que hicieron estas compañías para sobrevivir fue emitir deuda a tipos de interés altísimos, emitir acciones y un poco de ayuda que recibieron del gobierno. Entonces, ahora, esa deuda que pidieron, eran unas acciones preferentes que tienen un tipo de interés muy alto, pues ya las han retirado. Le han devuelto ese dinero a los accionistas preferentes y ya no tienen que pagar, pues eran unos intereses bastante grandes al año, eran de 20 o 20 y pico millones, que para una empresa que ganaba 100 y algo es bastante. Entonces, a partir de aquí, si la empresa crece ese 5% y recompra 100 millones de dólares al año en acciones, como está haciendo estos años, y la acción está cotizando a 33 o 40 dólares, pues podría recomprar unos 2 millones de acciones. Con lo cual, igual este año acaba en 48 y luego si recompra 2 o 3 millones de acciones, pues puede acabar en 45, 42, 40, por ejemplo, y vamos por 38. Porque a medida que pase el tiempo, si el precio de la cotización es diferente, pues puede que sea menos. Ya te digo que esto no tiene por qué ser exacto. Entonces, la empresa está aquí está forzado porque es el que nos ha dicho de momento que cree que puede facturar. ¿Y por qué hay margen EBIT del 6? Porque la empresa ha dicho que puede retornar la rentabilidad previa al COVID de 2019-2018. A pesar de que este año es complicado. Incluso puede que los años siguientes sean mayor. Un punto negativo de esta empresa es que veis que del 2015 a 2018-19 se le habían bajado un poquito los márgenes, del 8 al 6. ¿Vale? Eso es algo pues que le perjudicó. Sí que es cierto que el impacto grande, a ver si ponemos aquí, aumentar decimales, ¿vale? El impacto grande fue en 2018, porque fue un año que también hubo inflación y también porque se resintió un poco el sector de la restauración. Hubo, como ahora, subidas de tipos de interés, por eso el mercado está negativo.
Y tampoco es que los negocios de este estilo se vayan a pique, como podéis ver en los números. O sea, que la empresa siguió siendo rentable, simplemente ganó un poquito menos. Porque subieron los precios de ciertos alimentos. Hubo como ahora, si estabais invirtiendo en esa época, pues era un comentario habitual, la subida de precios de los alimentos y la subida de tipos de interés. Entonces eso hace que la gente tenga menos renta disponible, entonces lo primero que dejas es de salir a consumir en restaurantes. Dentro de un límite, tampoco quiero que lo veáis como es un poco menos. Ya habéis visto las ventas comparables de esos años que, a ver, ¿dónde estaban? En 2017 el sector decreció un 2,2, eso le afectó, y en 2018 tampoco creció mucho, 2009 tampoco, fue muy alto el crecimiento, ¿vale? Entonces eso es un riesgo también a vigilar. Y por lo demás, pues, aunque la empresa paga una tasa efectiva de impuestos más baja de la habitual de Estados Unidos, que es el 21, pues podemos poner el 21 para ser conservador, ¿vale? Porque tiene algunas deducciones fiscales y demás. Respecto a los flujos de caja, vemos lo siguiente. Antes del COVID, y durante el COVID, incluso en 2021, podéis ver que el CAPEX ha sido bajo. Incluso antes del COVID era solo de 100 millones. Porque no estaban abriendo estos nuevos conceptos. Si ahora nos ha hecho la empresa que va a ser 150 millones, pues en 2022 podéis forzar el dato. Y luego poner a lo mejor 120, 130 al final del periodo, pues si a lo mejor empieza a acelerarse las aperturas y son más al año, pues podéis poner un poquito más. Es lo que yo pienso, ¿vale? Luego, el retorno sobre capital invertido con datos normalizados, como la empresa no hace adquisiciones, pues veis que siempre es igual, el ROCE con y sin goodwill. Y estos años pues ha sido del 20 al 30%. En general pues está bastante bien y es positivo. Luego, si vamos a la cuarta pestaña, pues tendríamos el precio de cotización, que es ahora a 33, que es pues, lo que estaba a 60 hace poco y ha bajado. La deuda neta. La empresa, es curioso que aunque crezca a esos ritmos, ¿vale? Se prevé que en los próximos años, pues 100 y pico millones de free cash flow, con lo cual puede dar un dividendo que está pagando, puede recomprar acciones y puede incluso reducir algo de deuda, ¿vale? O podéis ser conservadores también y podéis poner aquí perfectamente 2,70 de deuda y ya está estable. Suele tener o suele operar con muy poquita deuda, como veis, 0,3, EBITDA y demás. Y luego os quedaría pues añadir múltiplos de PER o EBITDA en el escenario estándar. EV/EBITDA hemos dicho 9 o 10 veces y EV/EBITDA pues en este sector tampoco se usa tanto, podéis poner 12 y demás, ¿vale? Y ese sería el resultado. Luego tenéis el escenario negativo, que diríamos, solo crece un 2%, pero aquí ¿qué ajustes haría yo? Que puede recomprar más acciones, a lo mejor 4 millones de acciones al año, porque no tiene que gastarse dinero en abrir restaurantes. Y 32. Márgenes EBIT, vamos a poner los mismos. Es importante, ya os digo, algo que hay que es un riesgo de la compañía. Y el pago de intereses, yo creo que a la vez que podría incluso reducir un poquito la deuda. Y podríamos asumir que el pago de intereses se puede ir como estos años atrás a 6 millones, pero tampoco afecta mucho sobre el resultado total, cambiar aquí 5 millones. El flujo de capital, pues sí, porque vemos que si la empresa crece un 2% es que es casi lo que va a haber de inflación. O sea, con que el CAPEX sea lo que ha habido estos años, que no ha tenido que hacer muchas aperturas de restaurantes, pues que sean 70 millones a partir de ahora es suficiente, por pura lógica. Retorno sobre capital no hay que tocar nada. La deuda, podemos poner lo que os decía, la misma, tampoco va a cambiar nada. Solo que en este escenario, pues la gente, pues con razón, te valora múltiplos potencialmente más bajos. Pero os digo que esto es un rango muy amplio y siempre es un ejercicio ilustrativo, ¿vale? Que no tiene por qué ser las tablas de los 10 mandamientos, lo que pongáis en un Excel, ¿vale? Entonces, bueno, ese es el resultado. Os habréis dado cuenta de que en el CAGR, ¿vale? El Compounded Annual Growth Rate o la generación de valor intrínseco es casi similar a los otros escenarios, ¿vale? Porque eso es un punto interesante de las empresas value, que como no crecen mucho ni se valoran tanto por el crecimiento, sino porque están baratas, si la empresa es inteligente y sabe aprovechar que están las acciones a un precio determinado para recomprar, como eso que no invierten en restaurantes lo usan, recomprar más acciones, que estoy bastante seguro de que es lo que haría la compañía viendo su histórico y los dividendos que ha dado, pues los beneficios por acción casi pueden crecer al mismo ritmo. Esto es lo que pasaba, por ejemplo, en una empresa como AutoZone, que a pesar de que a nivel de top line de ventas crece poco, crece un 4%, un 5%, ¿cómo? Tiene un poquito de expansión de margen porque sube precios y porque es muy agresiva la empresa recomprando acciones, incluso pide algo de deuda para recomprar más acciones, a nivel de beneficios por acción crece de media al 12 o al 15. Y es una empresa de crecimiento de doble dígito, casi al nivel de, yo qué sé, de Facebook, ¿vale? Facebook este año va a crecer un 10. Pues AutoZone en beneficios por acción, que es lo que importa, va a crecer más, ¿vale? Y es una de las bellezas o curiosidades de esto. Y por eso a mucha gente le gusta, y es lo lógico de las empresas de valor estático o value, porque puede haber dos escenarios que difieran un poco entre ellos o que te equivoques, pero el resultado puede ser interesante en ambos o casi similar por esas dinámicas. Pero la clave es que la empresa entienda el capital allocation que dice Warren Buffett, que es esto de dar dividendos, remunerar al accionista. Si no puedo crecer, pues me paro de crecer y no tiro dinero en restaurantes nuevos, que es lo que haría una directiva que no es su dinero o si es una directiva de mala calidad. Es lo típico que se suele ver. Porque como el dinero no es suyo, pues lo que quieren es tener una empresa más grande para justificarse un sueldo, un salario más grande o para que su ego sea más grande. Es decir, no, yo dirijo una empresa de 1000 restaurantes. Pues es tontería, porque a lo mejor el que tiene 100 restaurantes gana más dinero que tú, ¿vale? Entonces,
es lo que se suele decir en los negocios. Tú tienes que impresionar a tu contable a final de año. Es la única persona que tienes que impresionar, llevándole unas buenas cuentas de resultados o de incremento de valor en tu compañía. No tienes que impresionar a gente externa. A mí me hace mucha gracia cuando la gente habla de, sí, porque tenemos una empresa de 300 empleados. Bueno, ¿y qué? Hay empresas de 15 empleados que son más rentables. O somos una empresa que tenemos 300 restaurantes. Pues hay empresas que a lo mejor con 20 ganan más que la de 300. Y al final una empresa no es una ONG, porque si no, para eso montas una ONG, ¿no? Si es una empresa, pues es para generar valor para todos, para los accionistas, incluso para los empleados. De decir, oye, aunque tengas pocos empleados, por lo menos que la empresa sea muy rentable para que les puedas pagar en condiciones, que estén contentos, darles buenos beneficios. Es mejor tener 100 empleados contentos que 1000 empleados descontentos, porque la empresa no gana dinero, no les puede remunerar bien y demás. Pero eso, cuando es tuyo el dinero o de los empresarios de este estilo como Cheesecake, pues lo entienden y lo hacen. Y en otras compañías, pues no. Y al final eso se traduce en la bolsa. ¿De acuerdo? Pero eso lo que quiero que veáis es una empresa más de estas que llamaríamos que no incrementa tanto sus ventas o sus beneficios y las dinámicas que se pueden dar. En el curso hemos visto otros ejemplos o casos prácticos de empresas, a mí me gustan más realmente, o sea, las que tienen crecimiento y demás, pero también el riesgo aumenta, porque puede que se sature el crecimiento, que se frene, y como el múltiplo que tienes que pagar es más alto por ese crecimiento, pues te aumenta el riesgo en caso de equivocarte. Y en caso de acertar es al revés, el potencial beneficio es mayor, porque vosotros veis aquí, como caso histórico, Cheesecake, como no ha aumentado tanto los beneficios estos años, pues si veis los últimos 10 años en bolsa, no ha hecho nada. Ahora ha bajado en bolsa. A lo mejor si miráis un periodo un poco más largo, en 10 años de 2011, ha subido en bolsa un 30%, lo cual es un rendimiento del 2% anual. Más dividendos es otro 2, otro 3. Entonces, pues ya sabéis la moraleja de estas acciones, cómo son interesantes. O sea, si las modeláis y calculáis los posibles retornos, es cuando estén baratas, en relativa a las perspectivas que tengan. Porque a lo mejor el que compra en pico de valoración y tal, pues aunque la perspectiva sea razonable, si la empresa ya no crece mucho y estás pagando múltiplos de empresas de crecimiento por empresas que no van a crecer tanto, pues es difícil que la empresa tenga rendimientos de doble dígito, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, esto quiero que veáis pues esto, un poco cómo se modelan estas compañías, cómo es la dinámica y demás. Y los riesgos los podéis imaginar, como en cualquier compañía de venta minoristas, las rentas comparables o el like for like y el crecimiento, cómo funcionan estos conceptos, cómo se pueden escalar. También el tema de los márgenes, que está un poco relacionado con el tema de la inflación. Y luego está el riesgo de cola del COVID, que bueno, parece que las nuevas variantes ya se ha acabado el tema, que la Omicron es la variante reinante por el momento y es muy leve y tal, pero bueno, no quita que el día de mañana pueda aparecer una variante, volvamos al confinamiento y estas empresas pues lo pasaron mal y eso es un riesgo importante, ¿de acuerdo? Entonces, pues eso es un poco el caso de hoy. Espero que hayáis aprendido pues, algo interesante de una industria nueva, de cómo se piensa acerca de los negocios, los principales factores que hay que vigilar o que tenéis que recopilar antes de evaluar una compañía. ¿Vale? Esto por aquí algunas preguntas interesantes. Carlos dice, ¿qué hay de los leases de Cheesecake? Muy buena pregunta, porque decís, oye, hemos visto aquí el modelo y no sale el ajuste de leases. Recordad lo que os dijimos, en Estados Unidos no hacen esta separación. Es fuera de Estados Unidos, en Reino Unido, la contabilidad de Europa y tal, sí, pero aquí no. O sea, de hecho, si vais al estado de cash flows y demás de Cheesecake Factory, lo vais a ver, que no hay que hacer ese ajuste. Podéis ir al 10K y vais a ver que en el estado de cash flow no aparece. ¿Vale? Veis aquí en la parte de cash flow financiero, ¿de acuerdo? Sale consideraciones diferentes son de adquisiciones y luego aquí salen las recompras de acciones del primer trimestre que han sido bajas, pero no sale pago por leases ni demás. Luego sale aquí la parte del CAPEX correspondiente y punto. Porque en Estados Unidos, pues es lo que os dijimos, es la excepción. Es un poco lioso, pero es como han creado el sistema, la gente, entonces tenéis que separar compañías americanas de no americanas. Entonces las americanas han seguido el método bueno, como debería ser, ¿vale? Solo que el resto del mundo nos gusta hacerlo complicado y demás, pues es la realidad que hay. Joan dice que Cakebox es bastante parecido, pero con bastante buenos números. Sí, esa alguna vez me la ha comentado algún alumno. Esta compañía, creo que salió en alguna tutoría, hubo un ataque en corto de un short report. Al principio la empresa decía que era falso. Esto lo estuve investigando, Borja. Pero luego parece ser que la compañía sí que admitió que parte del short report era verdadero. Luego, a la vez que estaba saliendo el short report, este volumen aquí alto de acciones, que fue brutal, si lo veis, de 7 millones de acciones, la estuvieron vendiendo la directiva, que redujo bastante, en principio del 30 al 40% de sus acciones. Entonces, son banderas rojas que tenéis que considerar y son riesgos importantes. Pero sí, es un negocio de... Bueno, no son restaurantes, son... Cheesecake Factory, aunque se llama Cheesecake, es un restaurante. Realmente estos son pastelerías muy pequeñas en franquicia que parece que están creciendo mucho y que tienen buenas perspectivas y que la empresa pues está creciendo bastante en ese sentido. Vale, Marcos habla de canales de la mina o KPIs del sector, ya hemos estado comentando los principales. Roger dice si BBQ podría ser parecida a Cheesecake. No conozco cuál es BBQ. BBQ Holdings. Hay muchísimas de estas cotizadas.
Sí, parece el típico sitio así de sticks americanos. Parece que es un poco más errática, fíjate que es más pequeña. Pasó de ganar 15 millones de Vita, ahora de repente gana mucho. Hombre, parece que está recuperando. Y este año va a ganar 1,40. Bueno, está per 10. Vale. Las ventas comparables no sé cómo habrán ido. Aquí eso lo saca. Fijaos que ha tenido años de ventas comparables negativas. Eso es muy peligroso. Sobre todo muy negativas, ¿eh? Eso es peligroso. Luego sí que he visto que las han estabilizado. Vale. Pero sí, hay muchas de estas. Fijaos que los márgenes también son muy erráticos. Tienen muchos años de margen cero, luego rebotan al 11. Y por eso la propia gráfica de la empresa pues también es una montaña rusa. Es subida, bajada, tal. María dice que Winstop está en Madrid, en servicio de delivery. Pues no sabía, lo probaré con la excusa de investigar la compañía. Pero puede estar bien, porque quizás el TAM, el Total Addressable Market, pues es mayor. Si el modelo de negocio funciona fuera de Estados Unidos, y seguro que si estáis al día de la compañía, vais siguiendo los informes y veis qué tal está yendo fuera de Estados Unidos, pues puede ser interesante, porque Chipotle le pasó eso mismo también, que está expandiéndose fuera de Estados Unidos de una forma bastante exitosa. De hecho, de Winstop, ahora que os enseño, se me está viendo a la mente. Hay un substack de estos blogs americanos que la escribió la compañía y puede ser este. Este creo que es de pago. Bueno, aquí tienes que poner el correo, no sé si pone que es de... Pues yo creo que esto a lo mejor lo leí cuando primero te lo ponen en abierto y luego lo pasan de pago. Pero me acuerdo que sí que leí hace tiempo un post de este estilo. Aquí hay otro de John Hamilton. Este sí que está más para leer. ¿O fue este el análisis que leí? Hay varios. Es otro truco que podéis poner. Últimamente hay bastantes substack de estos que son de gente que analiza acciones. Por lo menos para ponerte en situación, aunque luego a lo mejor pues, podéis descubrir cosas adicionales a lo que leéis. Pero este sí que lo comenta. Además, esto no sé si os lo puse. John Hamilton substack. Esto creo que lo puse en el curso o está ahí. Entonces aquí hace un análisis bastante interesante y bastante detallado, como podéis ver, de Winstop. Vale, aquí sale donde están expandiéndose y demás. Y bueno, pues una fuente adicional de información, ¿vale? Que me he acordado ahora. Ana dice que sería interesante saber el porcentaje de ventas debido al sector turístico, dependiendo de dónde esté. Parecido a Chipotle. Sí, suelen estar en sitios turísticos, pero yo al menos es los que he ido. O sea, tampoco a lo mejor dentro de lo que es la América profunda no hay tanto turismo. Pero no creo que lo diga la empresa. O sea, y es muy difícil a lo mejor de saber. Antonio dice, una vez que modelamos Cake, ¿cómo vamos haciendo el seguimiento de los resultados trimestrales? Bueno, cuando vayan publicando te puedes suscribir a las noticias de la web, ¿de acuerdo? Y ir viendo. Pero es ir analizando, pues, ¿cuáles son los riesgos? Que los márgenes se compriman, o que la empresa, los nuevos restaurantes, pues no sean tan exitosos. Pues todo eso lo va a ir comunicando. Fernando dice si las clases van a estar 24 horas o a las 24 horas. No, en las primeras 24 horas. Puede ser a la hora 5 o a la hora 18 desde que se ha dado la clase. Lo habitual es, pues eso, a lo mejor 12 horas, 15, ¿vale? Pero que me refiero que no es tan inmediato como en el curso, ¿vale? Que eso sí que la parte del equipo de administración casi no dormía para poneroslo en plan a las 12 de la noche o la 1, pues ahora ya que es más relajado el curso, porque el otro sí yo entiendo que te quieres ver la clase, luego al día siguiente había clase, pues pero ahora hay mucho espacio entre clase y clase, ¿vale? Para que lo podáis ver. Miguel dice dos preguntas. Restaurant Brands, que sí, es QSR, que es la dueña de Burger King, tiene una deuda excesiva. Bueno, veis que todas operan, estas que tienen modelos de royalty, no por ser restaurante con 4 y 5 veces EBITDA, pero porque la gente sabe que es tan buen modelo de negocio que es que se lo dan y encima tipos de interés bajo. Entonces, yo al principio cuando lo veía decía, pero luego todas las del sector lo hacen y tiene sentido que operen con un nivel de deuda más alto porque así aumentan el retorno para el accionista. Y por aquí me ponéis que vimos Nomad Foods y han publicado resultados. Sí, he visto que han reafirmado el guidance. Simplemente con eso, como la acción había bajado, pues ha recuperado porque llegaba a una valoración de 10 veces beneficios o algo así. Y que han publicado dos documentos que parecen ser una oferta de compra de acciones. No estaba tan al día, ¿vale? O sea, no he entrado a la SEC, tengo las alertas de noticias y esto. Y hoy efectivamente pues subió un 6. Y Nomad, si vais aquí, esto es un General Statement of Beneficial Ownership. No, esto es que Martin Franklin periódicamente, creo, cuando se publican los resultados, tiene que hacer una notificación de cuántas acciones tiene. No es que esté recomprando.
Y luego tiene aquí un trust, que esto es como cuando le das es como una especie de fondos que das en herencia en vida a los herederos, pues tiene otros 7 millones de acciones, que vienen a ser unos 20 millones de acciones. Esto también es suyo, esto es una empresa holding suya, Mariposa Acquisition, que bueno, esta tiene menos. Pero no, estos documentos son de notificaciones periódicas de cuántas acciones tienen accionistas mayoritarios. Creo que en Estados Unidos es a partir del 10%. Bueno, que esto es una empresa extranjera y no sé si le aplica esa ley, pero es por eso. Y esto parece que es otra de Noah Gottesman. Vas a ver quién es este señor. Tiene 2 millones de acciones, pues que es un 7%. Supongo que a lo mejor estos están obligados a partir del 5%. Y bueno, pues es otro insider. Sí, esto simplemente es ese documento, no es que vayan a oparlo ni nada. ¿Qué opino de que la empresa Cake tenga shorts, que tenga muchos cortos, gente que está apostando en contra de las acciones? Eso ya sabéis que lo podéis ver aquí en TKR, además. Os sale el short interest, el 13%. Pues no sé la razón. Supongo que la gente dirá, hay mucha gente que no sé, tampoco voy a decir, me creo yo el más listo, pero hay mucha gente que dice, mira, no crees, es una empresa de restaurantes, no se merece que esté cotizando a PER 20 o así y se ponen cortos. Luego también hay gente que hace apuestas macro a través de empresas particulares, que dice, bueno, empresas que le afecte la inflación. Pues hombre, los restaurantes se te vienen mucho a la cabeza, porque un restaurante tiene 3 principales costes. Tiene comida, mano de obra y locales. Los locales, por contrato, te sube el alquiler, porque la mayoría de contratos están ligados a la inflación. La comida ha subido por la inflación y los costes laborales también están subiendo. Pues la gente dice, uy, el objetivo perfecto, pues supongo que se pondrán cortos. Si luego eso no se materializa o la gente ve que no es el fin del mundo, pues supongo que cubrirán cortos y eso también puede, normalmente, hace que cuando salen del mercado, pues si tú entras vendiendo, se tienen que salir comprando para cubrir el corto. Entonces, bueno, se puede ver como riesgo o como oportunidad, pero tenéis que hacer vuestro pensamiento independiente, ¿vale? Entonces, yo es algo que tampoco le dé mucha importancia. O sea, es curioso el dato y eso. Pero no sé, si yo me fuera a poner corto de acciones, en el mercado hay muchas, ¿eh? O sea, joder, anda que no hay fraudes por ahí o empresas que dices, madre mía. Pero bueno, así es como funciona la bolsa. Eduardo me comenta lo de SEIXA que hemos estado viendo antes, de los retornos sobre capital y demás. Aquí Marco y otras personas me dicen que no tienen claro esto de que sea resistente a las crisis los restaurantes, ¿vale? Porque lo lógico es pensar que no sales a comer fuera si te van a echar de tu trabajo o demás. Al final, lo que os digo, o sea, os lo podéis creer o no, lo que yo os diga, id a los hechos de las empresas y decir, oye, ¿cómo le fue a estas empresas en 2008? Que el paro en Estados Unidos se triplicó el paro, que hubo la mayor crisis que ha habido en 40 años. Pues, podéis ver, o sea, no, ya os he enseñado antes Cheesecake y McDonald's creció, o sea, incluso en un periodo que hubo un poquito de inflación, pero como es el modelo de royalties que no poseen los restaurantes, la propia matriz y demás, pues no le afectó. Y es que, de hecho, no solo es que les beneficie, es que las empresas muy low cost como McDonald's se aceleran las ventas comparables. Porque cuando las cosas van bien, pues la gente no quiere ir a McDonald's, quiere ir a cosas un poco más caras, ¿vale? Entonces, veis aquí que los revenues simplemente le bajaron un pelín, pero que a nivel de beneficios creció. El operating income pasó de 6.200 a 6.500, 7.300 y 8.200. El propio año de la crisis lo resiste bien. Y los años posteriores a las crisis, que también económicamente son difíciles, ¿eh? En Estados Unidos había crisis todavía en 2010, 11 y 12, incluso aquí en España. Y podéis ver que se aceleró el crecimiento. De hecho, podéis ver que las ventas comparables de McDonald's en ese periodo difícil. Y fueron decentes. Bueno, aquí no sale porque es TKR. Pero fijaos, incluso en 2010 eran del 5%, cuando normalmente es del 3 o del 2 o del 4, por ahí. Guillermo dice que le recuerda a GDI a Chipotle, donde hay un crecimiento muy grande, márgenes por expandir, que ha presentado resultados hoy, sí, es verdad, ya anunciaron recompra de acciones del 3,6. Entonces, sí, o sea, los resultados son en línea con lo que se esperaba. Es que son compañías que son muy, muy predecibles, por eso no dan grandes sorpresas y están ahí. Solo que la gente, pues en bolsa, y yo me he dado cuenta también en los últimos años, pues a veces la bolsa es como un árbol de Navidad, te manda flashes y es bonito todo y te distrae y funciona así. Y es más interesante intentar ganar dinero rápido en acciones que han bajado mucho. La gente ve, mira, está bajado un 80, pues voy a comprarla porque a lo mejor a nada que recupere un poco se dobla en 6 meses y eso le fascina a la gente en vez de decir, oye, tengo esta compañía que vale el triple a 5 años y me siento y espero y ya está. Y si baja y me da oportunidad, pues a lo mejor compro más y si no, pues ya me dará beneficios. Y a lo mejor se dobla o se triplica en 2 años y es de los 5 que voy a estar invertido o 10 o para siempre, no sé. Pero sí, y es lo que se trata un poco de inculcaros en el curso para que no cometáis errores pues, que yo he cometido, ¿vale? ¿Cómo le puede afectar la subida de tipos a estas compañías? Bueno, podéis ver cuánta deuda tiene, cuánto es a tipo variable, a tipo fijo, eso dice la empresa, y cómo puede ser, pero ya veis que la deuda de Cheesecake eran 300 millones. Aunque suban los tipos de interés otro 2% adicional de cómo están ahora, pues te afecta en 6 millones al año, de los cuales son deducibles de impuestos, un 25%, pues es 4 o 5 millones de una empresa que gana 150. O sea, tiene que estar muy endeudada la empresa o cosas muy raras para que realmente eso suponga un problema, ¿vale? Los tipos de interés
no son malos para las compañías o que tienen mucha deuda, sino que son malos porque varían la tasa del activo libre de riesgo, del de 10 años, que es lo que expliqué justo ayer en YouTube, un poco de una forma más básica para que la gente lo entienda. Pero tiene el efecto de que la gente, como está hipotecada normalmente, pues le reduce mucho la renta disponible. Ahí sí que hay un efecto bastante importante. O la gente que tiene alquileres, pues le sube el alquiler. Luego también hace que el descontar flujos de caja en el tiempo muy futuro pues no sea tan rentable que con tipos de interés bajo. Entonces, por eso la bolsa se ajusta. Pero en muchos casos puede que el mercado, porque el mercado es como un péndulo, pasa de euforia a pánico. Hay muchas compañías grandes tecnológicas rentables, ¿vale? Todos conocéis los nombres, que están creciendo un 20% anual, ¿vale? O un 15%. Tú puedes decir, bueno, cotizaban a 30 veces beneficios y por los tipos de interés pues puedes justificar que su múltiplo de valoración correcto sea 25 o 20, ¿vale? Entonces hay cálculos y tablas, pero bueno, más o menos. O sea, entonces, eso que pierdes por contracción de múltiplo, ese 20% menos, si en vez de estar a PER 28, pues deberías un múltiplo de PER 23, la empresa lo solventa simplemente con un año de crecimiento. Con un año que crezca al 20, lo que pierdes por compresión de múltiplo lo ganas en beneficios y debería cotizar al mismo múltiplo. Y luego, a partir del segundo año, el tercero y el cuarto ya es gratis todo el crecimiento. O sea, todo lo que vaya creciendo un 15, aunque la valores con ese múltiplo más bajo, te sigue dando esa tasa de retorno del crecimiento que tenga. Y no es tan difícil, no es tan fácil encontrar compañías con crecimientos orgánicos del 15 al 20%. O incluso del 10. Empresas, no sé, Microsoft crece al 10, pero luego recompra acciones, expande un poquito márgenes y da crecimientos del 15 o así ha tenido estos años gracias a esos drivers de generación de valor. Entonces, ¿pero qué pasa? Que entró mucho capital, se ganó mucho dinero ahí y ahora es al revés. La gente quiere proteger esas ganancias que tiene sobre el papel, empieza a vender, esas ventas alimentan a nuevas ventas y os metéis en una vorágine cortoplacista y tú, cuando estáis en un mercado bajista, porque es lo habitual, a mí también me ha pasado cuando empezaba, que estás en el día a día, o sea, estás ahí casi como esquivando balas, esquivando minas. Si has hecho los deberes previos, que eso es lo importante, por eso habéis venido al curso a formaros y tal, no deberíais preocuparos en exceso, ni hacer grandes cambios. O sea, cuando más volatilidad haya, pues sí, más oportunidades va a haber, pero que tampoco es vender toda la cartera o cosas así drásticas, ¿vale? Es saber lo que estáis haciendo, no poner nerviosos y demás, conocer los riesgos, obviamente, y pensar a 3, 5 años cuánto puede ganar la empresa. Y en muchísimos negocios dices, Nomad, ¿va a seguir la gente consumiendo la comida que hace? Pues sí, hay productos alternativos que esos no es lo que es. Hay una parte, y vimos además que el mercado de los productos congelados estaba en crecimiento, que son las empresas más fuertes, que el mercado estaba fragmentado y que puedes seguir adquiriendo esas empresas y si más o menos vas vigilando que las adquiera a precios razonables y tal, pues va aumentando sus ventas y beneficios. ¿Y a qué múltiplo de valoración es razonable que esté eso? Pues hombre, puedes ver su media histórica, puedes pensar en lo que está el sector. Pues hombre, si lo valoras a 30 veces Nomad, te digo, oye, darle un repaso a lo que hemos visto. Y si la valoras a 8 o 9 o 7, pues hombre, también. A lo mejor también tienes que dar un repaso. Es un punto intermedio. Y la inflación, pues si la comida vale más, pues Nomad subirá los precios. Y si el señor que compra los productos, pues le habrán subido su salario. Y es pues un entorno nuevo de inflación un poco más alta. Pues como ha habido estos años en bolsa. Y la bolsa no ha colapsado. En los años 80 había inflación de doble dígito y aún así la bolsa fue de los mejores años para invertir. A pesar de que tuve episodios en los años 80 cuando repuntaba la inflación como ahora, que la bolsa corregía un 20 o un 25%. Hubo varios episodios de esos, creo. A finales de los 70 hubo uno, luego del 73 al 75 y luego en el 82. Bueno, hay un poco de crisis de emergentes también unida, pero hubo también repunte de la inflación, de tipos de interés y demás. Y la primera instinto de la gente es vender, porque es mala noticia, pánico, ¿qué va a pasar? Todo lo que es incertidumbre, pensad que en bolsa se suele decir que el dinero es miedoso. Todo lo que es incertidumbre y tal, es la primera reacción del ser humano es vender y esperar, ¿vale? Entonces, tenéis que saber manejar esos, porque eso es lo que os va a dar oportunidad a vosotros, no comportaros como hace la mayoría de la gente. Entonces, esa inflación, los activos financieros van a subir, las inversiones inmobiliarias van a subir a largo plazo, pero a corto plazo no. Y corto plazo en bolsa puede ser un año, año y medio, 2 años, ¿vale? Fijaros lo ridículo de las acciones estas del COVID, las beneficiadas del trabajo desde casa, de Zoom Video, todas que había de la nube y todo esto. Es obvio que no iba a durar siempre el COVID, pero la gente lo ve como algo positivo, se emociona, suben en bolsa, la gente compra, eso atrae nuevos compradores, las acciones suben más y se forma esa burbuja, a pesar de que era obvio que eso no iba a durar para siempre. Y ahora es lo opuesto. ¿La inflación va a durar para siempre el 8%? Se me hace difícil, pero es que aunque fuera así, el lugar para estar es activos reales, que se llaman, lo que dice Warren Buffett. Activos productivos, decía Warren Buffett. Es el lugar para estar si hay inflación. No es liquidez, no es renta fija, porque eso sufre mucho. Es en activos reales, ¿vale? Tienes que ser sensibles, obviamente, y entender lo que es una valoración alta y baja, pero en activos reales. Y a nivel personal, por lo que decía Warren Buffett, invertir en tus skills de ser mejor en tu profesión para estar remunerado por encima de la media y que te vayan subiendo el salario porque tu trabajo aporta valor o tu empresa aporta valor y ya está. Y con eso, pues, podréis navegar periodos como el actual. Y es lo que decía ayer en YouTube también. Esto os va a forjar vuestro carácter. Si lo pasáis con solvencia, lo hacéis bien, pues os va a dar confianza. Y es como la metáfora que os explicaba en el módulo de psicología. O sea, es como un soldado que nunca ha ido a la guerra. Si ha ido a la guerra una vez y lo ha pasado de forma satisfactoria, si desgraciadamente tiene que ir una segunda vez, pues hombre, va con más garantías de volver vivo que en la primera.
Pues esto es lo mismo. Si habéis pasado un mercado bajista, lo habéis hecho bien y tal, la segunda vez que os pase ya, pues lo tomáis como filosofía, la tercera más y así, pues es como vais ganando sabiduría en bolsa, ¿de acuerdo? Entonces, pues esta es la primera clase de esta fase 2 del curso, formación continua, curso práctico, como lo queréis llamar. Y nos vemos en breve. Así que tenéis estos 2 eventos en el mes. Tenéis el calendario colgado en la comunidad. Ahora mismo no sé qué día es, ¿vale? Tendré que mirar yo también. Pero creo que son unos 15 días. Pero aún así lo tenéis colgado en la plataforma y luego ya pues tendréis la grabación. Debajo del vídeo podéis comentar dudas que tengáis y demás, ¿vale? Así que, como siempre, gracias por haber asistido a la clase. Espero que hayáis aprendido algo, que os lo paséis bien y que pues aprovechéis las situaciones que hay en el mercado ahora, que hay situaciones interesantes, siempre hablando del riesgo y con cabeza, con sentido común. Y nada más. Un saludo y hasta la próxima.